Capítulo 24. Hola a todos, prepárense para este capítulo. Este será el comienzo de un nuevo arco, así que decidí empezar con fuerza y cubrir muchas cosas en este. Eso incluyó terminar algunas cosas que quedaron pendientes y hacer avanzar la trama. También planeo responder algunas preguntas en este capítulo, sin mencionar que agregué algo que creo que algunos de ustedes disfrutarán. Guiño, guiño. Espero que lo disfruten. Nota. ¿Podrían todos los que siguen dejando una reseña solo para decir actualiza pronto, dejar de hacerlo? Ya estoy lo suficientemente estresado como para asegurarme de poder actualizar antes de que pase demasiado tiempo, y ya comencé a escribir otras historias que aún no he publicado, y ustedes me están matando con presión cada vez que me lo piden. Descargo de responsabilidad. Lo siguiente es una parodia sin fines de lucro creada por fans. XXD, XXD New, XXD Born, XXD XXD Ero son propiedad de Funimation, Fusimi Shogo, TNK, Pasión de Eiichi e Ishibumi. Por favor, apoyen el lanzamiento oficial. Shirou discurso regular. Pensamientos de Shirou. Nombres de los ataques de Dragon Shot. Shirou, palabras dichas anteriormente. Shirou. Discurso gritado. Bright Dragon hablando. Pasado revelado y nuevas relaciones. Era una mañana soleada y luminosa en la ciudad de Kuo, y habían pasado 3 días desde que había terminado la feroz batalla contra Kokabiel. Tanto la ciudad como las vidas de todos los que vivían en ella se salvaron. Aunque la gran mayoría de los habitantes de la ciudad nunca tuvieron la más mínima idea de lo cerca que estaban de la muerte, hubo algunos que sí la tuvieron. En particular, el que salvó la ciudad y derrotó a Kokabiel, Shirou Tsukiaru, que se encontraba actualmente en el edificio de la vieja escuela de la Academia Kuo, se dirigía a la sala del club de investigación oculta. Caminando junto a él estaba Ren Todo, otra persona que luchó en la gran batalla, y también se dirigía a la sala del club. Mientras caminaban, los dos conversaban. Entonces, ¿cómo te sientes después de 3 días de entrenamiento?, preguntó Ren. ¿Ya te has acostumbrado? Shirou asintió. Sí, me resultó natural usar mi armadura durante la pelea, pero eso fue porque necesitaba toda mi fuerza todo el tiempo. Durante el entrenamiento, era como acelerar el motor de un automóvil a toda velocidad desde el principio. Casi me hizo sentir jet lag, describió. Ahora, después de unos días, tengo más control, además de que puedo regular la cantidad de energía que uso. Es un alivio. Hubiera sido un entrenamiento infernal con balance breaker atascado en el modo de máxima potencia, dijo Ren, aliviado. Ahora podemos pasar al entrenamiento de batalla. Los dos estaban hablando sobre el balance breaker de Shirou, la armadura de malla de escamas que Shirou había desbloqueado durante su última batalla. Estos últimos 3 días, los dos habían estado entrenando para ayudar a Shirou a acostumbrarse más a su poder y mejorar su manejo. Por razones como limpiar las secuelas de la batalla, todos tenían tiempo libre. Así fue como pasaron el suyo. Ahora, sin embargo, Shirou, junto con el resto de la nobleza, habían sido llamados por Rias. Ella afirmó que tenía un anuncio importante para que escucharan. Y Ren decidió acompañarlos. En este punto Shirou era el único que aún no había llegado. Entonces, ¿por qué crees que Rias pidió una citación urgente de repente?, preguntó Ren. Shirou se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Con suerte, al menos valdrá la pena el viaje. Después de llegar a la puerta de la sala de reuniones del club, Shirou abrió la puerta y los dos entraron, solo para ver algo impactante, por decirlo menos. Dentro estaban todos sentados en sus lugares habituales, Rias sentada detrás de su escritorio, Asia y Mika sentadas en uno de los sofás y Kiba de pie junto a la pared. Pero eso no fue lo que lo sorprendió. La sorpresa fue la persona sentada en el otro sofá. Oye, Emperador Dragón Rojo. Sentada allí, vistiendo el uniforme de estudiante de chicas de la Academia Kuo, estaba Shinobi, quien acababa de saludar a Shirou. Shirou no respondió y solo miró a los demás. ¿Alguien quiere explicar de qué se trata todo esto?, señaló con el dedo a Shinobi. Solo mira. Esto va a ser bueno, respondió Mika, luciendo como si estuviera tratando de contener la risa. Pensilvania. Entonces, de la espalda de Shinobi surgieron unas alas negras parecidas a las de un murciélago. Son las alas de un demonio. Eso significa una sola cosa. Rias le sonrió a Shinobi desde su escritorio. Hola a todos, me gustaría darles la bienvenida oficial a nuestro nuevo caballero. Espera, ¿qué?, preguntó Ren desconcertado.
Hijo de puta asiática, murmuró Shirou, dándose un golpe en la cara. ¿Por qué ese giro repentino de 180 grados? Descubrí que Dios se había ido. Así que me convertí en un demonio como un acto de autoabandono. Recibí una pieza de caballero de Rias Gremory. Parece que no soy tan buena, mientras que Durandal sí lo es. Así que pude convertirme en un demonio con una pieza. Y también me colocaron en esta escuela. De ahora en adelante, soy una estudiante de segundo año y también miembro del club de investigación oculta. Llevémonos bien, Shirou-kun, dice Zenobia mientras respira por la nariz. Esas palabras no te sientan nada bien, dijo Ren sin rodeos. Copié a Irina, pero parece que no es fácil. Kiba, riéndose, negó con la cabeza. Fue un acontecimiento bastante impactante, por decirlo menos. Zenobia-san, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Preguntó Asia, todavía preocupada por todo esto. Sí, pero incluso si no lo es, no puedes retratarte exactamente, le recordó Mika, sin estar realmente preocupado. Sí. Ahora soy un demonio. No puedo volver atrás. No, tal vez esto fue algo bueno. Pero desde que Dios se fue, mi vida fue un fracaso. Pero servir a un demonio que alguna vez fue mi enemigo es, incluso si ella es la hermana de un rey demonio, Zenobia comenzó a mantener la cabeza agachada mientras murmuraba algo. Luego, recibió algo de daño porque rezó al igual que Asia. Oh, genial, otro más, pensó Shirou, viendo a Zenobia rezar y resultar herida. Ja, nunca deja de ser gracioso, se rió Mika ante la escena. Rias se cruzó de brazos. Será bueno tener un portador de Durandal en nuestras filas. Con esto, tú y Yuto serán los luchadores de espada que cubrirán nuestros flancos izquierdo y derecho. Luego aplaudió. Y con esto, es el nacimiento del conjunto completo de la nobleza Gremory. Ahora que tenemos un escuadrón completo, podemos enfrentar cualquier desafío de frente. Ah, sí, me acabo de dar cuenta, observó Ren. Tienes una reina, 2 torres, un tipo que vale 8 peones, 2 alfiles, donde quiera que esté el segundo, y ahora 2 caballos. Todas las piezas están agotadas. Sí, pero en cuanto a fuerza, yo solo valgo más que todas las demás piezas juntas, se jactó Shirou. Y lo demostré el otro día. Como siempre, todos sonrieron ante la actitud arrogante de Shirou, lo cual parecía extraño, pero era típico de este grupo. Además, técnicamente no estaba equivocado. Por cierto, ¿dónde está Irina? Preguntó Kiba. Irina regresó al cuartel general junto con las 5 Excaliburs, incluida la mía. Los fragmentos que actúan como núcleos fueron recuperados en ese estado. Así que la misión de recuperarlos se cumplió, explicó Zenobia. Si tienen los núcleos, pueden usar la alquimia para fabricar las espadas sagradas nuevamente. ¿Estuvo bien darles tu Excalibur? Preguntó Ren. Tengo que devolverles la Excalibur por si acaso. A diferencia de la Durandal, hay otros portadores que podrían ser elegidos. Tener a Durandal es suficiente para mí. Cuando les mencioné la ausencia de Dios, se quedaron en silencio. Entonces, me convertí en una forastera por saber la ausencia de Dios. La iglesia odia mucho a los forasteros y la herejía. Incluso si esa persona es la portadora de Durandal, la cortarán. Exactamente de la misma manera que el incidente con Asia Argento. Se rió de sí misma. Y después de que me echaran, me encontré recordando lo que dijiste sobre la vanidad y cómo no pueden aceptar nada que les resulte inconveniente. Se refería a las cosas que Shirou dijo sobre la iglesia la última vez que estuvieron aquí. Mika asintió. Sí, fue bastante fácil negarlo y discutirlo en ese momento, pero después de experimentarlo realmente, es un asunto completamente diferente. Me di cuenta de que era un secreto importante para la iglesia y que nunca se podía permitir que se revelara. Es solo que, la mano de Zenobia comenzó a temblar. Dediqué mi vida a la iglesia y a Dios, fue el honor de mi vida convertirme en la portadora de Durandal y luego de Excalibur. Tal vez fue ingenua, pero simplemente asumí que incluso si supiera la verdad, encontrarían una solución en lugar de simplemente dejarme de lado. La gente siempre es buena diciendo cosas que suenan bien, pero al final, todo se trata de verse bien, explicó Shirou con perspicacia. Es un hecho tan antiguo como el tiempo. Mientras te adaptes a su sistema, te harán sentir tan especial como quieras, pero una vez que des un solo paso más allá de la línea, te darán una patada. La iglesia es solo una de las muchas que siguen ese principio. Irina tuvo suerte.
Aunque no estuvo en la batalla debido a las heridas, terminó sin saber la verdad. Ella tiene una fe más fuerte que yo. Si hubiera descubierto lo de Dios, no sé qué habría sido de ella. Flashback, ayer en el aeropuerto, Zenobia, que vestía el uniforme femenino de la Academia Quo, se enfrentaba a Irina, que vestía un traje gris y sostenía un gran maletín que contenía los núcleos de Excalibur. Mientras que Zenobia lucía estoica como siempre, Irina miró a su ex compañera con desprecio y decepción. Ahora tienes todos los núcleos de Excalibur. No debería haber ningún problema en volver a forjar esos núcleos para convertirlos en espadas sagradas. En este punto, solo tienen que conseguir que el alquimista se encargue de eso por ellos, dijo Zenobia con tono muy profesional, pero era evidente que no quería serlo. Irina, deberías estar orgullosa. Cumpliste tu misión. Sí, lo sé. Solo deseo que lo hicieras conmigo, dijo Irina, sin dejar de mirar a Zenobia de forma negativa. Sí, siento lo mismo, dijo Zenobia, provocando que Irina finalmente perdiera el control. Dime por qué. Gritó Irina. ¿Por qué te dejaste renacer como un demonio y no puedo entender por qué la iglesia lo aceptó así como lo hizo? ¿Sabes lo que eres? Eres un traidor. Y con eso, Irina comenzó a caminar con lágrimas en los ojos, dirigiéndose hacia su avión. ¿Una traidora, eh? Bueno, al final, fue lo mejor. Shirou estuvo de acuerdo con la decisión de Zenobia. Irina es una maldita Girl Scout cuando se trata de Dios y la iglesia. Se desmoronaría si le dijeras la verdad de inmediato. Sí, lo sé, asintió Zenobia. Continuemos. Rías llamó la atención de todos. La iglesia se puso en contacto con nosotros los demonios. Más precisamente, los Mahou hablaron sobre este incidente. Dijeron. Nos gustaría ponernos en contacto con ustedes debido a las acciones poco claras y deshonestas de los ángeles caídos, aunque no nos sentimos satisfechos con esto. También se disculparon por Valper porque fue su error dejarlo escapar en el pasado. Shirou gimió. Suena como un problema político. Pero esta escuela es realmente aterradora. Porque hay otra hermana de un rey demonio asistiendo a esta escuela, dice Zenobia mientras suspira. En realidad no es tan aterrador como te imaginas, intervino Shirou. Esos dos no son tan amenazantes como el título hermana del rey demonio sugeriría. ¿Disfrutas menospreciándome, Shirou? Rías cuestionó con los ojos entrecerrados. Solo digo la verdad, Shirou le restó importancia. Si te hace sentir mal, entonces tienes que ponerte las pilas. Qué elocuente, comentó Mika. Rías suspiró y continuó. La verdad sobre este incidente fue enviada al lado de Dios y al lado de los demonios por el gobernador general de los ángeles caídos, Azazel. El robo de la Excalibur fue una acción tomada solo por Cocabiel. Los otros líderes no lo sabían. Planeaba romper la tensión entre las tres facciones. Debido a que intentó iniciar otra guerra, planeó enviar a uno de los suyos para detener a Cocabiel personalmente. Y supongo que ese alguien era el dragón evanescente, adivinó Kiba. Aunque terminó sin que el dragón evanescente entrara en la batalla. Aún así, probablemente planearon detener el alboroto causado por uno de ellos enviando a alguien de su organización. También habrá una reunión entre los representantes de los ángeles, los demonios y Azazel. Aparentemente, hay algo de lo que Azazel quiere hablar. Escuché que tal vez Azazel se disculparía por Cocabiel entonces. Aunque es sospechoso si Azazel se disculpara, dijo Rías con una expresión de disgusto. Pero eso también es preocupante, dijo Rías, cruzándose de brazos. Esto significa que podemos confirmar que el dragón desaparecido pertenece al lado de los ángeles caídos. Así es, dijo Zenobia como si supiera que era verdad. Azazel está reuniendo a los poseedores de Sacred Heart que tienen un Longibus. No sé lo que está pensando, pero definitivamente no es algo bueno. El dragón evanescente es el mejor luchador entre ellos. Escuché que es el cuarto o quinto más fuerte de todas las personas fuertes allí, incluidos los líderes de Grigori. Luego miró a Shirou. En este punto, no puedo estar segura porque nunca lo he visto pelear, pero es mucho más fuerte que Cocabiel. Tú, que eres su rival, debes tener cuidado. ¿El cuarto más fuerte? Repitió Shirou, casi sonando decepcionado. Entonces no es el número uno, eso apesta. Por supuesto, en eso te concentrarías, dijo Ren, encogiéndose de hombros. Nosotros también fuimos invitados a esa reunión. Tenemos que informar sobre el incidente en la reunión porque estuvimos involucrados, les informó Rías.
Todos tenían expresiones de asombro en sus rostros, sorprendidos por las palabras de Rías. Bueno, obviamente. Cualquiera se sorprendería si le dijeran que se quedara en el lugar donde se iba a reunir una reunión entre las personas más poderosas e importantes. Zenobia miró a Asia. Así es. Me disculparé con Asia Argento. Como Dios no existe, su amor y ayuda tampoco. Lo siento, Asia Argento, te dije tantas cosas horribles. Golpéame tanto como quieras. Zenobia inclina la cabeza. La forma japonesa de disculparse. Su expresión no cambió, por lo que no se podía saber si lo decía en serio o no. No, no tengo intención de hacer algo así. Asia negó con la cabeza y le dedicó una sonrisa radiante, tan radiante que casi brillaba. Zenobia-san, estoy disfrutando de mi estilo de vida actual. Aunque ahora soy un demonio, conocí a alguien, gente que es importante para mí. Soy feliz por el lugar en el que vivo ahora y por la gente que he conocido. Entonces, tú y yo somos los únicos cristianos que nos enteramos de la ausencia de Dios. No podré decirte algo como un castigo divino ahora. Entonces, ¿eres una hereje, eh? Yo era una usuaria de la espada sagrada que era admirada, pero ahora soy una hereje, ¿eh? No puedo olvidar cómo cambiaron sus ojos y actitudes cuando me vieron. Había tristeza en los ojos de Zenobia. Zenobia se volvió hacia Shiroro y Mika esta vez. También les debo una disculpa a ustedes dos. Dije tantas cosas terribles sobre ustedes y sus padres, sin darme cuenta de las dificultades por las que pasó su familia y la carga que su madre se vio obligada a soportar. Inclinó la cabeza nuevamente. Golpéenme tanto como puedan, polvo. Estallido. Antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, Shirou atacó en ese segundo, su brazo izquierdo conectó con la mejilla de Zenobia. La chica bien podría pesar tanto como un trozo de papel por la facilidad con la que fue enviada volando hacia la pared opuesta. Rías, Kiba y Asia parecían estar esperándolo y solo sacudieron la cabeza, mientras Kren se rió un poco. Mika aplaudió con las manos en señal de aprobación. Todo está perdonado, le dijo Shirou mientras caía al suelo. Para futuras referencias, nunca le digas a Broxeet que puede golpearte, aconsejó Mika. Por tu propia salud. Gracias por aceptar mis disculpas de todos modos. Zenobia se levantó con una mejilla hinchada y se dirigió a la puerta. Entonces me iré. Hay muchas cosas que necesito saber antes de transferirme a esta escuela. Zenobia intenta salir de la habitación. Asia detiene a Zenobia. El próximo fin de semana saldré con algunos de mis compañeros de clase. ¿Te gustaría acompañar a Zenobia-san? Dice Asia con una sonrisa. Zenobia abrió los ojos en estado de shock y luego sonrió amargamente. La próxima vez, entonces. Esta vez, no estoy interesada. Excepto. Entonces Zenobia se lo dijo con una sonrisa a Asia. ¿Puedes llevarme a recorrer la escuela la próxima vez? ¿Sí? Asia también responde con una sonrisa. Lo juro en nombre de mi espada sagrada, Durandal. Zenobia miró a Kiba. También me gustaría tener una batalla con el usuario de la espada sagrada demoníaca que está allí. Está bien. No perderé la próxima vez, respondió Kiba también con una sonrisa llena de confianza. Y aunque no estoy segura de que pueda ganar, le dijo Zenobia a Shirou, me gustaría tener otra batalla con tu Dignuin, esta vez con Durandal. Shirou cruzó los brazos detrás de la cabeza y dijo con pereza. Aceptaré cualquier desafío, pero no esperes que acepte la responsabilidad cuando resultes brutalmente herido. Después de confirmar eso, Zenobia salió de la habitación. Sin embargo, por extraño que parezca, unos segundos después de salir de la habitación, Akeno entró. Y su expresión no era feliz. Al ver su expresión, la expresión de Rías se volvió abatida. Akeno, ¿alguna noticia sobre Koneko? Akeno negó con la cabeza, molesta. Me temo que no. Ella no quiere salir. Ya veo, dijo Rías mirando hacia abajo. Espera, retrocede un poco, dijo Shirou. ¿Qué es esto de Koneko y por qué todas esas caras tristes? Rías, Kiba y Akeno se mostraron molestos y permanecieron en silencio por un momento. Luego, Rías dejó escapar un pequeño suspiro. No quería ocultártelo. Es solo que nunca pensé que me correspondía decirlo. Pero ahora que lo pienso, Shirou, todos escuchamos tus secretos el otro día sin permiso, así que no sería justo ocultártelo. ¿Qué es exactamente lo que nos quieres ocultar? Preguntó Mika, igualmente interesado. Te contaré una historia.
Es la historia de los hermanas gato, comenzó Rías. Las hermanas gato siempre estaban juntas cuando jugaban, cuando comían, cuando dormían. Con sus padres muertos, no tenían un hogar al que regresar ni nadie en quien confiar. Las dos gatas luchaban por vivir día a día mientras dependían una de la otra. Un día, las dos fueron recogidas por cierto demonio. La hermana mayor se convirtió en parte de su grupo, por lo que la hermana menor también pudo vivir con ellas. Habiendo obtenido finalmente una vida decente, las dos creyeron que podrían vivir muy felices, luego entrecerró los ojos. Sin embargo, sucedió algo inusual. Parecía que la hermana gato mayor logró un rápido crecimiento después de obtener poder. Su talento oculto de repente comenzó a desbordarse al convertirse en un demonio reencarnado. Conozco esta historia, intervino Ren. Las hermanas de las que hablas son los hermanos Nekomata, ¿verdad? Rías asintió. ¿Lo sabes? La mayoría de los yokai lo hacen, respondió Ren. ¿Nekomata? ¿Te refieres a los yokai que son como gatos? Adivinó Shirou. Más que eso, el Nekomata de esta historia de la especie más fuerte entre los yokai gato, un Nekosou, explicó Ren. Son una especie de yokai de alto nivel que no solo pueden dominar el Youjutsu sino también el Senjutsu. Además, la de esta historia también floreció en talento mágico e incluso invocó el Senjutsu, que estaba a nivel de un sabio. Eso la hizo tan fuerte como un demonio de clase suprema. Parecía que la hermana gato mayor, habiendo superado a su amo en poco tiempo, fue devorada por el poder y se transformó en una existencia malvada que solo buscaba sangre y batalla, continuó Rías. Con su aumento de poder sin detenerse, la hermana gato mayor mató al demonio que era su amo al final y degeneró en un demonio extraviado. Además, se convirtió en uno de los demonios extraviados más peligrosos. Uno que aniquiló por completo a todos los escuadrones de persecución, ya se decía que su poder era antinatural según los estándares yokai ordinarios, y el hecho de que ella también fuera un demonio simplemente elevó el listón aún más, añadió Ren. Se dice que los demonios cancelaron temporalmente toda persecución de la hermana gato mayor. Después de que el equipo de persecución que fue enviado primero fue aniquilado por ella, dijo Akeno con tristeza. Pero eso plantea la pregunta, Mika levantó la mano. ¿Qué pasó con la hermana menor? La hermana gato más joven se quedó atrás. Los demonios la cuestionaron como una carga allí, explicó Kiba, frunciendo el ceño. Fue Sirzetch-sama quien salvó a ese gato que se planeaba eliminar. Sirzetch-sama persuadió a los demonios de clase alta de que la hermana gato más joven era inocente. Como resultado, la situación se resolvió al hacer que Sirzetch-sama la cuidara. Sin embargo, después de haber sido traicionada por su hermana mayor, en quien creía y torturada por los otros demonios, el espíritu de la pequeña hermana gato parecía estar al borde del colapso, concluyó Rías. Oni-sama dejó a la hermana gato más joven, quien había perdido su sonrisa y la voluntad de vivir bajo mi cuidado. Después de eso, recuperó sus emociones poco a poco. Y luego le dieron un nuevo nombre, Koneko. El silencio llenó la habitación mientras los demás, que acababan de escuchar esto por primera vez, procesaban todo lo que habían aprendido. Vaya, eso fue una bomba, rompió el silencio Mika. Pero dejaste caer un montón de pistas en el medio, así que era un poco esperado. Espera, entonces, ¿la verdadera forma de Koneko-chan es? Dijo Asia, dejándolo asimilarlo. ¿Sabías esto? Shirou le preguntó a Ren. Ren negó con la cabeza. No lo sabía. Conocía la historia de las hermanas Nekomata, pero en la historia, el nombre de la hermana mayor era Kuroka, y el de la hermana menor era Shirome. No tenía idea de que la hermana menor había cambiado de nombre y en realidad era Koneko. Ren se detuvo y pensó un poco. Pero ahora que lo pienso, ¿no tuvo una reacción extraña cuando me transformé de nuevo durante la pelea? Sí, tienes razón. Incluso se desplomó y empezó a temblar un poco, recordó Mika. ¿Eso significa que tiene un trauma? Eso es exactamente. La hermana mayor de Koneko perdió el control de su poder y mató a su maestro demonio. Y luego se fue así. Esta chica había visto todo eso, explicó Rías. Como sabía que un poder peligroso que podría matar a su maestro también dormía dentro de ella, tenía miedo. Miedo del poder que dormía dentro de ella y miedo de volverse como su hermana. Fue hace muchos años, así que, en ese momento, ella pudo olvidarlo y seguir adelante lentamente, pero... Kiba hizo una pausa y pareció comprensivo. El miedo todavía permanecía en el fondo de su mente.
¿Y verme desencadenó esos recuerdos, no? Preguntó Ren, aunque ya lo sabía. No fue tu culpa. En vista de la situación, no se pudo evitar en ese momento, le aseguró Akeno. Aún así, fue una ilusión de mi parte pensar que ella estaría bien con eso, dijo Rias abatida. Pudo contenerse durante la batalla, pero después de que la lucha se detuvo, se encerró en una de las habitaciones vacías y no quiere salir. Shirou no dijo nada, solo pensó en la última conversación que tuvo con Koneko. ¿Pero cómo? Koneko dio un paso adelante y preguntó. Estaba mostrando más emoción de lo habitual, lo que sorprendió a algunos de los otros. Parecía que estaba realmente interesada en la última parte de lo que dijo Shirou. ¿Cómo pudiste mantener el control? Koneko continuó preguntando, realmente queriendo una respuesta. Para alguien tan fuerte, su control sobre ti debe haber sido increíblemente profundo. Sí, fue cierto. De hecho, casi no lo logré. Pero la clave fue mi fuerza de voluntad. ¿Fuerza de voluntad? Repitió Koneko, confundida. ¿Eso fue todo lo que hizo falta? Eso es todo lo que necesitas, razonó Shirou. Cuando tu mente está abrumada y sientes que te estás desvaneciendo, lo único que te salvará es tu propia fuerza de voluntad. La fuerza mental significa ser capaz de soportar cualquier cosa que te ataque desde adentro y aferrarte a quien realmente eres. Eso es lo que significa tener fuerza de voluntad, y mi voluntad fue lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder esa fuerza oscura. Las palabras de Shirou estaban llenas de convicción y perspicacia. No era lógica ni razón, sino más bien espíritu y emoción. Eso fue lo que lo ayudó a superar la oscuridad que dormía dentro de su corazón, y esa fue la fuente de su voluntad indomable que no se rindió ante nadie. Pero, aunque sea simple, eso no significa que todos puedan hacerlo. Shirou se encogió de hombros. Incluso el otro yo se sorprendió de que lo lograra. Cuando lo piensas, la voluntad de cada uno es diferente, y aunque algunas personas pueden hacerlo, siempre habrá otras que no podrán. Ahora Koneko miró al suelo, como si la respuesta que escuchó solo la hiciera molestar. Veo que depende de la persona. Su tono sonaba deprimido. Solo algunas personas pueden hacerlo. Ahora lo entiendo, pensó Shirou, creyendo que el repentino interés de Koneko por fin tenía sentido. Por eso quería saberlo con tanta desesperación. Con este nuevo conocimiento, Shirou se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Ren, ¿en qué habitación está? La habitación de la esquina en el primer piso, respondió Ren, habiendo percibido el paradero de Koneko. Shirou, espera, dijo Rias. Por favor, déjanos el resto a nosotros. Shirou se detuvo al llegar a la puerta. ¿Qué? Eres una persona amable, pero también es importante mantener un poco la distancia a veces, añadió Akeno, coincidiendo con su rey en este asunto. ¿Se escuchan a sí mismos ahora mismo? Preguntó Shirou retóricamente. Dime, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Koneko te fue entregada? Unos cuantos años, ¿verdad? Y, sin embargo, en ese tiempo, ¿qué has hecho? ¿Mantuviste tu distancia? ¿Esperando que ella finalmente se calmara? Obviamente, eso no ayudó, considerando dónde está ahora. No estás siendo justo, Shirou-kun, se defendió Akeno. Desde que el jefe recibió a Koneko-chan, ella ha estado haciendo todo lo posible para darle una vida feliz, todo para ayudarla a dejar de pensar en su dolor y olvidar su sufrimiento pasado. En ese caso, es una razón más para no dejarte las cosas a ti, dijo Shirou, sin simpatía. ¿Quieres que ella olvide? Eso no es posible. Es su vida. Es algo que quedó grabado en su memoria y que nunca podrá olvidarse, explicó con emoción. Tratar de mostrarle a alguien una vida mejor a veces puede ayudarlo a recuperarse lentamente, pero tratar de hacerle olvidar es lo mismo que atraparlo en una ilusión que eventualmente se desmoronará. Shirou, dijo Rias abatida. Sabía que hablaba muy en serio porque la forma en que actuaba en ese momento era similar a cómo actuó después de enterarse del pasado de Kiba. Tiene razón, lo sabes, empezó a decir Ren, aunque no tan emocionado como Shirou. Ahora mismo, estás esperando que Koneko, con el tiempo, salga de su depresión y vuelva a ser la misma de siempre. Pero teniendo en cuenta que hay alguien que usa el mismo senjutsu que ella teme, eso será difícil. Y más que eso, volver a la normalidad ya no es suficiente. Creo que es mejor que finalmente intente enfrentarse a esto. De lo contrario, este problema permanecerá con ella quién sabe cuánto tiempo. Rias se quedó en silencio, analizando el argumento y tratando de decidir cuál sería el curso de acción correcto en esta situación.
Finalmente, cuando llegó a una conclusión, Rías dejó escapar un suspiro. Muy bien, puedes ir con ella, cedió Rías. Shirou simplemente se giró hacia la puerta y salió. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Akino, todavía preocupada. Yo tampoco tengo una idea mejor, además. Rías cerró los ojos por un momento y luego miró hacia arriba. Tiene razón. Koneko no puede seguir por el camino que ha tomado hasta ahora. No es saludable y no es bueno para ella. He intentado todo lo que he podido, así que dejaré que él lo intente. Si me lo permite, jefe, Kiba levantó la mano. Sinceramente, no creo que sea un problema dejar que Shirou-kun intente ayudarla, sonrió. Después de todo, él pudo ayudarme a mí. Yo también, añadió Asia, también sonriendo. Creo que Shirou-san podría hacer lo mismo por Koneko-chan. Brosia tiene ese efecto en la gente. Tiene carisma y una lengua de oro, añadió Mika. Se le ocurrirá algo. Eso espero, dijo Rías esperanzada. Después de unos minutos de caminar, Shirou estaba en el primer piso, y frente a la habitación en la que Ren dijo que estaba Koneko. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave, por lo que agregó más fuerza a su agarre y rompió un agujero en la puerta, forzándola a abrirse. Cuando entró, vio que era una aula vieja y oscura con 4 paredes, algunos escritorios y una pizarra. Sentada en el fondo de la habitación, en el suelo, con la cabeza agachada, estaba Koneko. Supongo que este lugar alguna vez fue un edificio escolar, pensó Shirou, mirando a su alrededor. Aún considerando lo deteriorado que está, supongo que Ria solo limpió el salón del club cuando se hizo cargo de este edificio. Al verla en un instante, Shirou se dirigió hacia Koneko, quien no levantó la vista para verlo. Pensé que la puerta estaba cerrada. Su tono era tranquilo y vacío, como si no quisiera que la molestaran. Shirou se encogió de hombros. ¿En serio crees que una cerradura podría dejarme afuera? ¿A qué viniste aquí? Un tono de voz hosco, mucho más del que había usado hasta ahora. ¿Me creerías si te lo dijera? Todavía actuando Oscar, Koneko no respondió. No te preocupes, no estoy aquí para sacarte de aquí. Estoy aquí para hablar. Shirou se sentó a su lado, pero Koneko guardó silencio. Me enteré bastante sobre tu pasado por Rías, le informó Shirou. Sobre Senjutsu y tu hermana. Sintiéndose cansado de que esto no llevara a ninguna parte, Shirou decidió decir algo que sabía que llamaría su atención. Hablando de Senjutsu, Ren ha estado entrenando conmigo durante un tiempo para aprender Touki. Y muy pronto, yo también planeo aprender Senjutsu. ¿Qué? Koneko gritó con sorpresa en su rostro mientras lo miraba como si estuviera loco. Shirou solo parecía satisfecho. Finalmente respondiste. Tenía la sensación de que eso provocaría una reacción tuya. ¿No sabes lo peligroso que es eso? Traerás peligro para ti y para todos los que te rodean. Dijo Koneko, casi gritándole. ¿Quieres decir que todo el Senjutsu absorbe la intención maliciosa y te jode la mente? Continuó Shirou, sin reaccionar realmente a su arrebato. Sí, lo sé, Ren me dio toda la explicación. Entonces, ¿por qué seguirías haciéndolo? Koneko parecía muy disgustada, como si pudiera explotar de nuevo dependiendo de su respuesta. Shirou sonrió. Porque el poder del Senjutsu suena bastante bien, y pensé que no me importaría tenerlo yo mismo. Koneko lo agarró del cuello y gritó a todo pulmón. Estás loco. Koneko no se detuvo allí. ¿Cómo puedes pensar eso? No entiendes que el poder es malo. Si lo intentas, serás tragado por la intención maliciosa y caerás en la oscuridad. Bueno, después de todo, no es como si supiera lo que se siente ser tragado por la oscuridad, le recordó Shirou. Koneko hizo una pausa después de escucharlo decir eso y se quedó en silencio, sabiendo que había dicho algo mal, y luego lentamente soltó su collar. Lo siento. No te preocupes, lo has estado conteniendo por mucho tiempo, le aseguró Shirou, sin molestarse. Es bueno para ti dejarlo salir por una vez. Koneko ahora lo miró, sorprendida. ¿Qué? Rías me contó toda la historia sobre ti y todo el asunto con tu hermana, explicó Shirou. No voy a juzgarla y decir que es un monstruo ni nada porque en realidad no la he conocido. Pero te he conocido a ti, así que puedo decirte esto. No deberías tener miedo de un poder que te pertenece. No cambia el hecho de que el poder todavía existe dentro de ti. Koneko negó con la cabeza. No, no quiero ese poder, solo causa dolor.
Es maligno. Eso es como decir que las armas son malas en lugar de las personas que disparan. Un poder es solo un poder, al final del día todo depende de quien lo use, argumentó Shirou. Un buen ejemplo es mi Sacred Gear. Shirou invocó su guantelete Boosted Gear. Investigué un poco sobre el asunto, específicamente sobre los emperadores dragón rojo que me precedieron, y aunque no pude encontrar muchos nombres, aprendí un patrón entre todos ellos, le informó Shirou, levantando su mano de dragón. Resulta que casi todos se volvieron locos por el poder y terminaron suicidándose después de perder el control. Koneko se sentó de nuevo y asintió. He oído hablar de eso, la mayoría de los Sekiryutei anteriores eran personas que se ahogaron y perdieron la cabeza por su poder, creo que fueron tragados por el enorme poder que tenían, mi hermana es igual, se cruzó de brazos alrededor de las rodillas y miró hacia abajo. No es tan sorprendente, el poder es una sensación increíble, es prácticamente fascinante. Pero incluso con él, necesitas ser fuerte para controlarlo, dijo Shirou, mirando hacia arriba con nostalgia. Si no puedes controlar tu poder, el poder te controlará a ti. Así es, y eso es lo que le pasa a cualquiera que intente aprender Senjutsu, es un poder maligno, reiteró Koneko molesta. Según esa lógica, ¿no significaría eso que el Boosted Gear también es un poder maligno? Quiero decir que tiene el mismo historial que el Senjutsu, tal vez incluso peor, señaló Shirou. Y siguiendo esa línea de pensamiento, ¿no significaría eso que en algún momento, no muy lejano, seré devorado por mi poder? No, eso es, Koneko intentó pensar en una refutación. Escucha, sigues diciendo que este poder es maligno, pero la verdad es que no existe tal cosa como un poder maligno, continuó Shirou, hablando con seriedad. Ningún poder en el mundo puede ser etiquetado como bueno o malo de la forma en que las personas pueden hacerlo. Cada poder en este mundo tiene el potencial de hacer el bien o el mal, dependiendo de cómo se use. Por ejemplo, Rias tiene el poder de destruir todo, pero lo usa para proteger esta ciudad. Incluso Ren, alguien que usa Senjutsu, luchó por una buena causa, ¿qué más prueba hay que esa? Koneko escuchó todo lo que decía y sabía que, en cierto modo, tenía razón, pero parecía angustiado. Todos sois diferentes, puede que seáis capaces de resistiros a dejar que vuestro poder abrume vuestra mente, pero, no todo el mundo puede ser así. Ya puedo decir que cuando dices todos te refieres a ti, entonces déjame preguntarte, ¿por qué no? Preguntó Shirou, en desacuerdo con su declaración. Actúas como si estuviera haciendo algo especial. Honestamente, no dejar que tu propio poder te consuma no es difícil. No, te equivocas. Koneko negó con mal humor manteniendo la cabeza agacha. No puedo, ¿sabes por qué no puedes? La interrumpió Shirou. Es porque te sigues diciendo a ti misma que sin siquiera intentarlo, te retiras antes de que comience. ¿Sabes qué te detiene? Está aquí dentro. Shirou señaló su frente. Seon está contigo misma. ¿De verdad es el Senjutsu lo que te da miedo? Koneko no sabía por qué, pero a lo largo de esta conversación, sintió que era incapaz de no responder cuando él le preguntaba. O más bien, sintió que era extrañamente más fácil decir la verdad cuando hablaba con él. Por lo tanto, respondió. No quiero usar el poder que duerme dentro de mí, mi poder Nekomata, si lo uso, yo, al igual que mi hermana, no quiero eso, absolutamente no quiero tal cosa, tengo miedo de volverme como ella, más que nada como el agua que sale de una presa rota. Koneko dejó salir sus verdaderos sentimientos en ese momento, incluso tenía lágrimas cayendo de sus ojos, algo que ni Shirou ni nadie en la nobleza Gremory había visto mucho. Esas lágrimas probablemente eran algo que había estado conteniendo durante años, solo ahora dejándolas caer. Entonces sintió una mano posarse sobre su cabeza y miró para ver a Shirou con una expresión gentil. Luego, Shirou extendió su mano y le secó suavemente las lágrimas, de manera similar a como lo hace con Asia y Mika cada vez que derraman lágrimas frente a él. Shirou suspiró. Caray, ¿con cuántas chicas lloronas tendré que lidiar? Senpai. Habló Koneko, sorprendida por su acción. No te detengas por mi culpa. Déjalo salir todo, le aconsejó Shirou. El primer paso para sanar es enfrentarlo. No eres invencible como yo, así que está bien quejarse un poco de vez en cuando. Si quieres llorar, llora. Si necesitas un hombro en el que llorar, pídelo. Ningún hombre es una isla y nadie quiere que enfrentes esto sola. Koneko sollozó un poco, conmovida por sus palabras, se inclinó más cerca y apoyó la cabeza en su brazo.
Reproducir host, hacer time magical index segundo, tada, show de Arutameni, Koneko. Cuando empecé a entrenar con Ren, cuando le dije que quería aprender Senjutsu, él intentó disuadirme, recordó Shirou. Me decía una y otra vez que las probabilidades de que lo lograra eran casi nulas, pero que quería aprenderlo de todos modos, y cuando me dijo que corrompería mi mente, ¿sabes lo que le dije para convencerlo? Koneko lo miró curiosa y negó con la cabeza. Shirou sonrió. Dije. Si eso sucede alguna vez, ven y arréglame las cosas, ¿de acuerdo? Para eso están los mejores amigos, recitó. Koneko pareció sorprendida por sus palabras. ¿Qué? Supongo que cuando tu hermana aprendió Senjutsu, estaba sola, así que cuando empezó a perder el control, no tenía a nadie más que pudiera ayudarla a recuperarse, continuó Shirou. Pero yo soy diferente. Incluso si, por alguna pequeña casualidad, me corrompe este poder, al menos tengo a alguien que puede hacerme entrar en razón y hacerme volver a la realidad. Luego Shirou colocó una mano sobre su cabeza y le dijo en un tono cálido. Y lo mismo puede ser cierto para ti. Koneko lo miró fijamente, sorprendida por lo que parecía estar sugiriendo. No tienes que tener miedo de perder el control porque no lo harás, así que deja de intentar ocultar algo que es parte de ti. En lugar de eso, intenta dejarlo salir, paso a paso, hasta que finalmente superes esto, le aconsejó Shirou mientras pasaba la mano por su mejilla. Y si alguna vez sientes que estás empezando a perder el control, entonces iré corriendo y te haré entrar en razón. Koneko empezó a temblar y sus dos manos agarraron la mano que Shirou había puesto sobre su mejilla mientras aún temblaban. Luego lo miró con una mirada emocional que parecía a la vez asustada y esperanzada. ¿Lo prometes? ¿De verdad te quedarás conmigo, y te asegurarás de que, no me vuelva como mi hermana? Shirou mantuvo sus ojos en ella y respondió en un tono normal. ¿De verdad crees que diría todo eso solo para mentirte? Luego esbozó una sonrisa burlona. ¿Con quién diablos crees que estás hablando? Entonces, como si hubiera recibido un soplo de aire fresco, Koneko sintió alivio y una sensación de seguridad que no había sentido en años. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos nuevamente, pero esta vez eran de felicidad y no de desesperación. Senpai, gracias, dijo en voz baja, con una sonrisa genuina. Shirou extendió la mano y se secó las lágrimas nuevamente. No más lágrimas. Luego se puso de pie. Ahora, vamos, salgamos de aquí. Comenzó a dirigirse hacia la puerta y Koneko, ahora sintiéndose mejor, lo siguió. Música apagada. La atmósfera en la sala del club de investigación oculta era inusual, por decirlo menos. Ya no era la atmósfera pesada que había antes, pero ahora mismo, se sentía más incómoda y difícil de entender. Hace poco, Shirou había regresado a la sala del club, pero antes de que Rias o alguien más pudiera preguntar qué sucedió, Koneko entró al momento siguiente. Pero lo que sorprendió a todos fueron dos cosas. La primera fue la apariencia de Koneko. Sus ojos de color avellana ahora tenían pupilas entrecerradas, y en su cabeza aparecieron dos pequeñas orejas de gato del mismo color que el resto de su cabello, sobresaliendo y moviéndose independientemente. Desde detrás del trasero de Koneko apareció una pequeña cola esponjosa, que se movía de vez en cuando mientras yacía allí en el sofá. Y finalmente, en general, ella misma parecía tener aproximadamente un año más ahora. Esta era claramente su forma de Youkai, similar a la de Ren, pero obviamente, se parecía a un gato mientras que Ren era un lobo. La segunda cosa era donde estaba sentada. Mientras Shirou entraba y se sentaba en el sofá, Koneko se quedó a su lado y eligió sentarse en el regazo de Shirou. Parecía tan cómoda como un gato descansando junto a un rayo de sol, y eso fue lo que hizo que todos lo encontraran extraño. La estoica Koneko, que solo estaba enfrentando dificultades emocionales, ahora se apegaba a Shirou con claras muestras de afecto. Nadie sabía qué hacer con esto. ¿Koneko? Rias rompió el silencio, todavía estupefacta. ¿Estás bien? Koneko la miró y asintió con la cabeza con una sonrisa. Sí, estoy bien ahora. Pero, Rias señaló su forma actual, tratando de encontrar la manera correcta de dirigirse al elefante en la habitación, pero no podía expresarlo con palabras. Está bien, le dijo Koneko, sabiendo de qué estaba hablando. Ya no le tengo miedo, gracias a Senpai, creo que quiero intentar superarlo. Ahora, Rias realmente no sabía qué decir. Por lo que Koneko estaba diciendo, Shirou de alguna manera le había ayudado a superar su miedo a su lado Nekomata y pudo hacerlo en una sola conversación.
En otras palabras, en un día, logró lo que ella no pudo hacer por Koneko durante años. Nunca se había sentido tan sorprendida, aliviada, avergonzada y orgullosa en su vida al mismo tiempo. Ara, esto sí que es una sorpresa, comentó Akeno sobre este repentino giro de los acontecimientos. Entonces, ¿qué le dijiste exactamente, Shirou-kun? Shirou simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Nada especial. Olvídate de eso. Dijo Mika en voz alta, obviamente frustrado. Pasemos a algo importante. ¿Por qué estás sentada en tu regazo? ¿Eso es más importante? Preguntó Ren, inclinando la cabeza. Koneko simplemente respondió. Porque el regazo de Senpai es mi territorio ahora. A Mika no le gustó esa respuesta. Oh, no, puede que ahora tengas orejas y cola de gato super moe, y hablaré efusivamente de eso más tarde, pero ahora mismo. El trono que está en el regazo de mi hermano es mío. Ella reclamó en voz alta su derecho. Y nadie, y quiero decir nadie, puede entrar y tomarlo para sí mismo. Vamos. Asia dio un paso adelante, intentando calmar la situación. Koneko-chan, ¿no sería más cómodo sentarte en una almohada? Aunque intentaba ocultarlo, Asia deseaba en secreto poder sentarse en el regazo de Shirou alguna vez. Pero en ese momento, sentía que detener una pelea era más importante. Sin embargo, la respuesta de Koneko fue simplemente entrecerrar los ojos, agarrar las manos de Shirou y envolver sus brazos alrededor de ella, como para afirmar aún más su derecho. Esto solo hizo que Asia se sonrojara. Mientras Mika se acercaba a ellos, molesta. Ya está, quítense del camino. Exigió mientras se obligaba a sentarse también en el regazo de Shirou. Ahora las dos niñas estaban sentadas en el mismo regazo mientras trataban de empujarse una a la otra, con irritación en sus rostros, y Asia se acercó a ellas también, todavía tratando desesperadamente de calmar la situación, mientras Shirou bostezaba y tenía la expresión de alguien a quien obviamente no le importaba lo que estaba sucediendo actualmente. Los que las rodeaban simplemente parecían divertidos, encontrando lo que estaba sucediendo algo gracioso. Ara. Parece que ni siquiera Koneko-chan pudo resistirse a su encanto, dijo Akeno con una sonrisa en su rostro y una mano en su mejilla. Debe tener una forma de hablar muy suave para haber podido conquistarla. Sí. Rias simplemente respondió prestando más atención al cambio completo de comportamiento de Koneko. Dejando las bromas de lado, es sorprendente, comenzó Akeno, ahora sería. A pesar de lo que dijeron los demás, solo esperaba que Shirou-kun la hiciera sentir menos molesta, pero no solo la ayudó a recuperarse por completo, sino que también la ayudó a superar su miedo a su lado Nekomata. No sé qué le dijo, pero todo lo que puedo decir sobre esto es que realmente es asombroso. Ahora Ria se quedó mirando a Shirou, con nostalgia y extrañamente molesta, como si algo le pesara en la cabeza. Él es increíble, ¿no es así? Y sin embargo, yo. Ya basta, dijo Mika con decisión. Hermano mayor, di algo. Tiene razón, Shirou-san, añadió Asia. Deberías decir algo sobre todo esto. ¿Quieres que diga algo? Repitió Shirou, imperturbable. Bueno, yo digo. Luego apartó a las dos chicas de su regazo, se puso de pie y dijo con indiferencia. Podría ir a fumar un cigarrillo, así que nos vemos. Me uniré a vosotros. Ren se unió a nosotros. Y con eso, los dos se dirigieron a la puerta, pero antes de salir. Shirou, espera, gritó Rias, llamando su atención. Luego adoptó una expresión abatida. Si no te importa, ¿puedo hablar contigo un poco más tarde, en privado? Shirou simplemente abrió la puerta y se preparó para irse. Claro, ¿por qué no? Respondió casualmente antes de que él y Ren se fueran. Más tarde ese día, Shirou estaba en su habitación, sentado a su lado. Había pasado un tiempo desde los eventos que sucedieron en la sala del club, y tal como Rias lo solicitó, él estaba esperando que ella apareciera para poder hablar en privado. Hablar sobre lo que no sabía. Había estado esperando unos 10 minutos y estaba empezando a impacientarse, aunque afortunadamente, antes de levantarse para averiguar qué estaba tardando tanto, la puerta de su habitación se abrió y Rias entró. Rias entró con el cabello húmedo y secándose después de estar empapado, además de que no vestía nada más que una bata de baño blanca que indicaba que acababa de salir del baño, su piel estaba tan clara que brillaba y su rostro se veía relajado. Gracias por dejarme usar tu baño, dijo Rias, acercándose a él.
Todavía no entiendo por qué no pudiste usar la ducha en la sala del club, señaló Shirou. Rias se sentó en la cama junto a él. Estaba un poco lleno, así que quería ir a otro lado, Asia incluso se unió a mí allí, dijo antes de sonreírle. ¿Sabes? Si lo hubieras pedido, te hubiéramos dejado unirte a nosotras también. Dejando de lado tu habitual charla exhibicionista, Shirou le restó importancia. ¿De qué querías hablar y por qué querías bañarte antes de hablar en primer lugar? La sonrisa de Rias desapareció y se quedó en silencio. Solo quería relajarme antes de decirte esto. De hecho, lo he estado pensando durante un tiempo. Bueno, es un comienzo. Shirou ahora parecía interesado. Habla. Rias bajó la mirada y parecía dudar en decir lo que estaba pensando, pero pronto decidió hablar. Primero, déjame dejar esto en claro. Estoy realmente agradecida por lo que has hecho hoy. Ayudaste a Koneko a salir de su caparazón y le permitiste comenzar a tomar medidas para seguir adelante. Era algo que siempre había esperado y lo mismo se puede decir de Yuto, es como si siempre supieras cómo ayudar a alguien y actuar en consecuencia sin dudarlo. Habló con evidente admiración en su voz. Sinceramente, no puedo agradecerte lo suficiente. Shirou se encogió de hombros. Sí, soy increíble, se jactó. Pero es principalmente por la diferencia entre nosotros. Te gustaría ayudarlos, pero en casos como este, generalmente responden a alguien más similar a ellos. Yo, por ejemplo, soy alguien que puede identificarse con las situaciones de Kiba y Koneko, por lo que les resulta más fácil abrirse a mí, explicó. Mientras que tú, o en este caso, alguien como tú, pueden confiar en ti y estar agradecidos contigo, pero no pueden ser reales contigo. Simplemente no es algo con lo que las personas en su situación se sientan cómodas. Ahora, Rias tenía una sonrisa molesta. Sí, probablemente sea eso. Siempre sospeché que era algo así. Pero aún así, al menos quería intentarlo de todos modos, por su bien. Bueno, no es como si hubieras hecho algo malo, le recordó Shirou. Además, fue pura casualidad que consiguieran conocer a alguien con quien ambos pudieran identificarse. Tenían un pasado jodido, y yo también. Le restó importancia. Y eso es todo. Reproducir Host, Persona 3, vivir con determinación, pero aún así, continuó Rias. Siento que siempre estoy haciendo esto, como si me estuviera aprovechando de tu bondad. No puedo hacerlo sola y por eso termino necesitando que tú lo hagas en mi lugar. ¿Eh? ¿No es un poco tarde para sentirse así? ¿No eres tú la mujer que le dijo a todos sus sirvientes que vivieran por su propio bien? Le recordó Shirou, confundido. Incluso me dijiste que cuando todo esto comenzó, no parecía que tuvieras problemas en usarme en ese momento. Lo sé, dijo Rias, manteniendo la cabeza gacha. Me doy cuenta de que esto puede parecerte extraño, pero mis sentimientos no son los mismos que antes, especialmente en lo que respecta a ti, Shirou, dijo con culpa. Al principio, pensé que eras solo mi peón, pero a medida que pasó el tiempo, ese ya no fue el caso. Te convertiste en algo mucho más significativo para mí que eso, y eso solo me hizo sentir culpable. Sabía que no tenía derecho a sentirme así, y eso es porque te he estado ocultando la verdad. Una verdad que mereces escuchar de mi propia boca. Rias se preparó. Shirou, la verdad es que te dejé morir, admitió, avergonzada. Si Shirou tuvo alguna reacción a lo que ella dijo, la ocultó bien. Ah, estás hablando de cómo sabías que esos ángeles caídos planeaban acabar conmigo, y aún así te sentaste y miraste. Querías que muriera para poder reencarnarme para mijear, incluso sin consentimiento. Resumió, inclinándose hacia atrás. Sí, lo escuché, Ren básicamente me dijo todo eso. Lo sé, le informó Rias. Ren me dijo que sabías de esto y por qué no reaccionaste a esta información. Lo hizo la noche en que me reveló su lado Youkai. ¿En serio? Preguntó Shirou, sin saberlo. Vaya, ¿por qué tuvo que hacer algo tan innecesario? A veces, no entiendo a ese tipo. Independientemente de lo que me haya dicho, quería escucharlo de ti, afirmó Rias, mirándolo directamente. ¿De verdad no me odias? No te habría culpado si me odiaras o estuvieras resentido conmigo, pero tu actitud hacia mí no cambió. ¿Mi promesa de proteger a Mika fue tan importante para ti que fue suficiente para calmar tu ira? Claramente quería saber. Me cuesta creerlo del todo. Shirou suspiró y se sentó. Está bien, digamos que exploté contigo y decidí odiarte. ¿Qué pasaría entonces? ¿Habría dejado tu nobleza y me habría convertido en un demonio callejero?
¿Qué pasaría entonces? Y si eso sucediera, arrastraría a Mika y Asia también. ¿Qué pasaría entonces? Preguntó, esperando dejar en claro su punto. Independientemente de cómo me sintiera, no estaba en la posición correcta en ese momento, así que mi plan era esperar el momento oportuno y convertirme en un demonio de clase alta lo antes posible y liberarme de esta nobleza. Simplemente hice lo lógico y saqué lo mejor de una mala situación. ¿Lógico? Preguntó Rias, algo desconcertada. Sí, te usé como tú me usaste a mí, reiteró Shirou. Mis decisiones afectan más que solo mi propia vida, así que tengo que pensar con lógica en momentos como estos. Tal vez, pero aún así, comenzó Rias, sin gustarle su respuesta. ¿Cómo es lógico no sentirse molesto por esto? Perdiste tu vida, y te arrebataron tu humanidad y tu libertad. No debería importar si es lógico o no. Tienes todo el derecho de actuar según tus emociones en este asunto, habló, incapaz de detener sus emociones. No puedo entender cómo puedes dejarlo de lado así como así. Creo que la mejor pregunta es, ¿por qué te lo tomas tan en serio? Preguntó Shirou, poniéndola en un aprieto. Incluso cuando yo no lo sabía, tú lo sabías todo el tiempo y estabas bien con eso. Entonces, ¿por qué ahora te sientes culpable por eso, hasta el punto en que sentiste la necesidad de admitirlo tú misma? La miró con los ojos entrecerrados. ¿Por qué solo te molesta ahora? Porque yo. Rias se detuvo, pues le resultaba difícil responder. Sé que puede parecer extraño ahora, pero como dije, te veo diferente a antes, no como un sirviente o incluso como una familia. Es más que eso. Sus manos comenzaron a temblar mientras se sonrojaba. Creo que yo, no, más bien, estoy segura de eso. Reuniendo su coraje, Rias declaró en voz baja. Me he enamorado de ti, Shirou. Oh, ¿eso es todo? Preguntó Shirou, sin apenas reaccionar a su confesión. Eso ya lo sabía también. Música apagada ahora, Rias parecía sorprendida y aún más avergonzada. ¿Qué? ¿Lo sabías? ¿Desde cuándo? No soy idiota, Rias, respondió Shirou con indiferencia. Era obvio por la forma en que actuabas. Eras molestamente pegajosa incluso para tus estándares, y parecías querer estar siempre cerca de mí, en un elo. Además, me ofreciste a bañarme contigo. Aunque eres una exhibicionista, no harías eso por cualquiera. Solo un tipo retrasado mental no podría entenderlo. Por la forma en que lo explicó, parecía bastante obvio. Sin embargo, eso le planteó otra pregunta a Rias. Espera entonces, si sabías cómo me sentía, ¿por qué no dijiste nada al respecto? Preguntó Rias, ahora insegura. Shirou miró fijamente al techo. Porque sabía, que no era amor verdadero. Rias se sorprendió por su respuesta, casi herida y hasta un poco insultada. ¿No es real? ¿Cómo puedes decir eso después de que te dije lo que siento? ¿Qué demonios te hace creer que mis sentimientos no son reales? Shirou dejó escapar un pequeño suspiro. No tenía por qué ser yo. Podría haber sido cualquier chico en mi situación, y habrías dicho lo mismo. Ahora Rias estaba desconcertada. De todas las cosas que podía decir, ni siquiera sabía cómo reaccionar a eso. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué pensarías eso? Estoy bastante seguro de que empezaste a tener estos sentimientos por mí justo después del rating de Im, adivinó Shirou. En otras palabras, aparentemente te enamoraste de mí después de que te salvé. Así que la verdad es que no soy yo en sí, sino lo que he hecho por ti. Estabas atrapada en una situación miserable, y un tipo apareció y te salvó. Así que, básicamente, si cualquier tipo que tuviera la fuerza para vencer a Raizel y detener el compromiso se hubiera convertido en tu peón, habrías sentido lo mismo por él, describió. Eso es todo. Es por eso que nunca respondí. Eso no es cierto, Rias lo negó, sorprendida de que siquiera sugiriera eso. Oh, lo acabo de admitir, respondió Shirou con firmeza. Aunque en el fondo eres solo una adolescente, nunca pudiste disfrutar de las cosas cotidianas que una chica de tu edad podía debido a tu posición. Así que, naturalmente, no estarías familiarizada con emociones como estas, podrías pensar que es amor, pero probablemente sea solo gratitud mezclada con un enamoramiento de colegiala. Esas cosas eventualmente se desvanecen. Estás equivocado, Shirou, dijo Rias, imperturbable. Sea ciencia cierta que estás equivocado. ¿Y eso por qué? Preguntó Shirou mirándola. Reproducir Host, IQ, obsesión. Antes de responder, Rias tomó su mano y la sostuvo con las dos suyas.
Luego se acercó más hasta que sus rostros estuvieron a solo unos centímetros de distancia y lo miró a los ojos. Por dos cosas que dijiste, respondió Rías. La primera, dijiste que tuve estos sentimientos por primera vez después del Rating Game, pero eso es incorrecto. Estos sentimientos surgieron antes de eso, corrigió. La segunda, lo que dijiste, lo que siempre dices. En el fondo, soy una adolescente. Así es como siempre me viste, y eso es lo que amo de ti. Ahora Shirou se quedó desconcertado. ¿Qué? Cuando nos conocimos, no sabía qué pensar de ti, pero sabía que eras interesante. Antes de darme cuenta, siempre pensaba en ti, en cómo siempre hacías lo que nunca esperaba, en lo fuerte y a la vez tan amable que eras, en cómo nunca me viste como una princesa o con ojos de lujuria y asombro como los demás, sino solo como Rías, una adolescente. Y a medida que pasó el tiempo, me sentí casi atraída por ti. Rías luego colocó una de sus manos sobre su corazón. Y estos sentimientos realmente salieron a la superficie esa noche que hablamos bajo las estrellas. De vuelta en las montañas, recordó Shirou. Rías asintió, sonriendo cálidamente. Esa conversación siempre ha sido un recuerdo precioso para mí. Esa noche cuando hablé contigo, dejé al descubierto todo lo que pesaba en mi mente. Fue la primera vez que pude expresar mis pensamientos más verdaderos, los que siempre tuve que contener. Y cuando me dijiste que mis deseos no eran extraños en absoluto y que llegarías a comprenderme, creo que mi corazón dio un vuelco. Luego Rías soltó su mano y miró al techo con una expresión melancólica. En aquel entonces, yo también quería entenderte, continuó. Quería ser alguien en quien pudieras confiar y en quien pudieras apoyarte, por eso también empecé a entrenarme, pero al final, terminé teniendo que depender de ti. Pero cada vez que recordaba esa noche, siempre sentía que mi corazón se aceleraba y mi rostro formaba una sonrisa. Sé que mentiría si dijera que tu salvación no fue parte de la razón, y tal vez si hubiera sido otro hombre, las cosas habrían sido como me describiste. Pero esto es diferente, en el fondo sé que la persona de la que estoy enamorada es el joven que se sienta a mi lado y que siempre vio mi verdadera yo. Su nombre es Shirou Tsukiaru, confesó de nuevo, esta vez con más naturalidad. Nada me hará dudar de eso. Música apagada. Ahora, no había nada más que silencio que llenaba la habitación. Shirou no respondió ni reaccionó, como si no supiera qué hacer con esto. Todo lo que podía hacer era sentarse allí e intentar procesar todo lo que había escuchado. Entonces la miró a los ojos. En el pasado, había habido varias chicas que le habían confesado sus sentimientos, pero podía ver en sus ojos que tenían motivos ocultos. La mirada en sus ojos siempre era la misma. Simplemente tenían sentimientos de lujuria por él, o en otros casos, las chicas solo querían usarlo para ganar una reputación o inflar sus egos saliendo con un chico popular. Sus miradas a veces lo irritaban, pero, esto era diferente. Los ojos de Rías no tenían esa intención egoísta. En cambio, era un destello de pura adoración. Era diferente del sentimiento que obtenía de Asia, Mika o incluso Aika. Pero no era desconocido para él. Fue suficiente para obligarlo a admitir que los sentimientos de Rías por él eran realmente genuinos. Una vez que se dio cuenta de eso, Shirou simplemente sonrió como si encontrara todo el asunto divertido. Ja, vaya, maldita sea. Sabía que era bueno, pero no creía que fuera tan bueno, murmuró Shirou mientras se reclinaba y se acostaba boca arriba sobre la cama. ¿Realmente te has enamorado de mí, no? Rías le devolvió la sonrisa y asintió con felicidad y alivio por haberle creído. Lo he hecho. Pero aún así, continuó Shirou. Esa no es la razón principal por la que me llamaste para hablar, ¿no? Así que debes haberme dicho todo eso para que me llevara a otra cosa, dedujo. Entonces, ¿cuál es la cosa importante que querías decirme? La sonrisa de Rías se volvió del revés y miró hacia otro lado. Poco después de darme cuenta de lo que sentía por ti, otro sentimiento surgió dentro de mí. Supe rápidamente que era culpa. A pesar de que te dejé para que te mataran por mi propio beneficio, no me sentí mal por ello ni me expiaría nunca. Simplemente viví como si nada hubiera pasado y, para agregar a eso, realmente desarrollé sentimientos por ti. Rías habló con pesar. Incluso yo sabía lo equivocado que sonaba todo. Entonces, ¿qué planeas hacer al respecto? Preguntó Shirou, interesado en saber a dónde iba a parar todo esto. No puedes retractarte. Pero hay algo que puedo hacer. Rías lo miró con seriedad. Shirou, déjame compensarte. ¿Eh? Shirou no esperaba eso.
A menos que reciba algún tipo de expiación, nunca podré liberarme de esta culpa que hay en mi corazón, continuó Rías. Y debe ser por tu mano. Dime lo que sea. Juro que aceptaré cualquier cosa que consideres adecuada como una forma de arreglar las cosas. Entonces, ¿de verdad quieres compensarme? Cuestionó Shirou. Sí, respondió Rías inmediatamente sin dudarlo. Entonces, quédate quieto, ordenó Shirou. Rías parpadeó, sin saber por qué diría eso, pero obedeció de todos modos. En ese momento, Shirou se puso de pie y antes de que Rías pudiera reaccionar, apretó el puño y lanzó su puño derecho hacia Rías. Pensilvania. Rías recibió un puñetazo en la mejilla por parte de Shirou, y su cabeza fue arrojada hacia atrás. Shirou le dio un puñetazo en el estómago, que la dejó sin aire. Luego la golpeó en el costado del torso, lo que provocó un uppercut en la mandíbula. Esto la hizo caer y Shirou continuó su ataque pateándola en el estómago, que la arrojó contra la pared. Lo remató agarrándola del brazo y usando su brazo como punto de apoyo para lanzar a Rías hacia atrás en el aire antes de caer al suelo. Ruido sordo. Shirou resopló y estiró los brazos. Para empezar, eso es por haberme ocultado esto durante tanto tiempo. Gug. Rías gimió de dolor mientras yacía en el suelo, boca arriba. Tenía la mejilla hinchada. Su estómago, costado, espalda y mandíbula estaban extremadamente doloridos. Y su visión estaba un poco borrosa después de golpear el suelo de esa manera. Sin duda, estaba en un mundo de dolor. Además, todo ese movimiento a alta velocidad arruinó su bata de baño y desató la faja, abriendo su bata y exponiendo así el frente de su cuerpo desnudo. Pero a ninguno de los dos parecía importarle. Menos mal que eres un demonio, comentó Shirou, de pie junto a ella. Si hubieras sido humana, eso te habría herido de forma permanente. Bueno, ¿te arrepientes de haber pedido expiación? Rías negó con la cabeza, todavía acostada allí. No, juré que aceptaría cualquier cosa que consideres adecuada. Respondió a pesar del dolor, con su determinación inquebrantable. No me importa un poco de dolor si eso arregla las cosas. ¿Es así? Shirou, algo impresionado por su actitud, se arrodilló y se sentó a su lado. Bueno, entonces, aquí tienes cómo puedes hacer las cosas bien. ¿Recuerdas la primera vez que me dijiste que viviera por tu bien? Rías simplemente asintió. Una vida por una vida. Yo perdí la mía, así que dame la tuya, dijo Shirou con seriedad. Será un nuevo pacto entre los dos. Esta vez, vivirás por mí. Te quedarás conmigo y vivirás por mí, siempre. Si de verdad quieres compensarme, entonces aceptarás, le dijo como si la estuviera poniendo a prueba. Entonces, ¿aceptas? Rías se quedó callada por un momento, pero luego lo miró y, para su sorpresa, sonrió como si hubiera escuchado algo maravilloso. Acepto tu pacto. Viviré por ti y siempre estaré contigo. Haré todo lo que pueda para asegurar tu felicidad y prometo nunca incumplir esas palabras. Luego se sentó y le dijo con cariño. Shirou, déjanos estar siempre juntos. Shirou estaba sinceramente sorprendido. Una parte de él no creía que ella dijera que sí. Básicamente dijo que quería ponerle una correa en el cuello. Sin embargo, ella estaba actuando como si él acabara de proponerle matrimonio o algo por el estilo. Era una sensación extraña, pero se dio cuenta de que, al final, todavía le salió bien. Así que se puso de pie y se dio la vuelta. En ese caso, a partir de este momento, estamos en paz, decidió Shirou. Estás perdonado y puedes vivir con la conciencia tranquila, libre de culpa, y veremos a dónde nos lleva esto. Le diré a Asia que suba y te sane. Rías no respondió, solo apoyó la mano en su mejilla. Cuando Shirou llegó a la puerta, se detuvo y chasqueó los dedos. Ah, es cierto, casi lo olvido. Eso llamó la atención de Rías cuando Shirou se dio la vuelta y se acercó a ella nuevamente. Todavía queda una última cosa. ¿Qué es eso? Preguntó Rías confundida, sin saber qué más podría haber. En lugar de responder, Shirou simplemente se inclinó y la besó. Presionando sus labios contra los de ella, Rías se sorprendió por lo repentino del beso y no supo por qué la estaba besando en primer lugar. Pero no intentó objetar y simplemente disfrutó la experiencia. Después de varios segundos, Shirou se inclinó hacia atrás y terminó el momento de intimidad física. Como si leyera su mente, respondió lo que ella estaba pensando. Siempre te devuelvo el favor, explicó Shirou. Después del rating game, cuando me lastimé y no podía moverme, me robaste un beso, así que yo te robé uno a cambio.
Después de decir eso, a Rías le tomó un momento procesar sus palabras finalmente. Luego, cuando las asimiló, su rostro se sonrojó de un rojo casi tan intenso como su cabello. Pensé que estabas inconsciente en ese momento. Gritó, avergonzada. Lamento decírtelo, pero todavía estaba despierto. Me desmayé justo después de que nuestros labios se separaron. Le informó Shirou, divertido por su reacción. Rías se sonrojó por completo y enterró su rostro entre sus manos. No tienes vergüenza. No puedes robarle un beso así a una mujer. El primer beso de una mujer es algo que se debe atesorar en Japón. No eres japonesa, no fue tu primer beso y no estábamos en Japón. Además, eres la única que habla de desvergonzarse. Ahora mismo estás literalmente desnuda, le recordó Shirou, sin arrepentirse en absoluto de su acción. Ahora que ya está hecho, tengo un lugar al que tengo que ir, así que me voy. Y así, Shirou se fue de verdad esta vez, cerrando la puerta detrás de él. Ahora Rías estaba solo en su habitación, y todavía avergonzado, se sentó de nuevo en su cama y se acostó, mirando hacia el techo. Dejó escapar un suspiro, pero luego sonrió, satisfecha, y se tocó los labios. Me alegro de que las cosas hayan podido funcionar, de alguna manera. Alerta de limón. Ha comenzado a aparecer contenido explícito. Reproducir canción, Killing Me Softly, Luther Vandross Joroba. 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 Se podía escuchar el sonido de los resortes de la cama bajando y subiendo mientras las dos personas en dicha cama disfrutaban del placer del mediodía. Después de salir de su casa, Shirou fue a la casa de Aika y decidió que hoy era un buen momento para hacer lo que suelen hacer cuando les apetece. Por supuesto, siempre lo hacían en su casa porque sería imposible hacerlo sin interrupciones en la residencia de Shirou. En ese momento, estaban en el dormitorio de Aika, las luces estaban apagadas y una pequeña lámpara era la única fuente de luz en la habitación. Las cortinas y las ventanas estaban cerradas, la ropa estaba tirada en el suelo y los dos estaban bajo las sábanas. ¡Au! Aika dejó escapar un gemido de excitante placer mientras continuaban. A medida que las cosas sucedían, los dos estaban encerrados en un abrazo. Los brazos de Aika rodeaban los hombros de Shirou. Ella se inclinó para besarla y conectó sus cálidos labios contra los de él. Shirou le devolvió el beso con la misma pasión mientras sus manos exploraban el cuerpo de Aika, lo que provocó que la chica pervertida dejara escapar un suave gemido en su boca. Shirou usó el gemido a su favor y deslizó su lengua en su boca mientras exploraba su boca. Aika no quería ser superada por Shirou, por lo que se defendió y los dos se enzarzaron en una acalorada batalla por el dominio sobre el beso. Finalmente, Aika se apartó del beso debido a la falta de aire y Shirou sonrió victoriosamente. Sin haber tenido suficiente todavía, Shirou agarró sus piernas y las separó, luego procedió a empujar su polla dura como una roca en los pliegues vaginales de Aika, que la atravesaron sin esfuerzo, provocando que Aika gritara de dolor y placer. Shirou la silenció con un beso y disminuyó la velocidad con la que la penetraba para prolongar su disfrute. Pronto se apartó y se inclinó hacia su pecho. Al hacerlo, Shirou mordió la punta del pecho de Aika y lo chupó bruscamente, lo que provocó que ella soltara otro gemido. «¡Au, eres tan ruda!», gritó Aika entre gemidos. «¿Sabes que te encanta?», respondió Shirou en voz baja, sin detenerse. Shirou aceleró su embestida y fue aún más profundo, lo que causó más placer para ambos adolescentes. Aika envolvió sus piernas alrededor de las caderas de Shirou para que no se alejara demasiado. Shirou golpeó a Aika a una velocidad asombrosa. Aika solo pudo gemir en respuesta porque el grosor y la longitud de Shirou se estrellaban repetidamente contra su cuello uterino y punto G simultáneamente. Pronto, Shirou se movía a una velocidad que envió una ola de placer a través del cuerpo de Aika. «¡Auk! Me vas a partir por la mitad». Aika gritó con éxtasis. «Cállate antes de que los vecinos te escuchen», respondió Shirou. Shirou nunca dejó de embestir y siguió embistiendo a Aika, moviéndose hacia adelante y hacia atrás y sin disminuir la velocidad ni un segundo, haciendo que la cama se balanceara aún más fuerte que antes. Sus cuerpos estaban presionados uno contra el otro mientras Aika dejaba escapar respiraciones profundas, mientras Shirou todavía parecía listo para más. Luego, agarrándola por las caderas, empujó con una embestida final, mucho más fuerte que todas las demás, y la fuerza fue suficiente para hacer que Aika soltara un grito fuerte y lascivo cuando alcanzó su clímax. Fin de Limón. Música apagada. Eso estuvo bien. Aika suspiró.
Pasaron unos minutos y ahora los dos estaban completamente vestidos, bajaron a la sala de estar de la casa de Aika y ahora estaban sentados en un sofá con una pequeña mesa frente a ellos. Aika disfrutaba de un té mientras Shirou fumaba un cigarrillo. Ambos se veían completamente relajados y en paz, como si se estuvieran refrescando después de salir de un baño de vapor. Deberías probar a fumar un cigarro, le sugirió Shirou. Es genial después del sexo. Lo siento, pero no tengo ningún interés en dañar mis lindos pulmones rosados, Aika se negó. Shirou se encogió de hombros. Es tu pérdida. Aún así, tu resistencia era una locura. Me estaban partiendo en dos, pero tú parecías lista para más, comentó Aika. No te sorprendas si quisiera. Podría hacerlo con 20 mujeres en una noche sin quedarme sin fuerzas, se jactó Shirou, confiado. Aika le dedicó una sonrisa pervertida. Oh, 20 mujeres, ¿no? Entonces, ¿planeas hacer eso en algún momento? No conviertas esto en una conversación, le advirtió Shirou, irritado, y soltó más humo. Aika se limitó a reírse de él. Por cierto, me di cuenta de que últimamente pareces estar un poco más estresada, observó Aika. ¿Pasó algo? Shirou apagó su cigarrillo y suspiró. Han sido unos días muy movidos. Apenas he tenido tiempo para mí y, para colmo, justo hoy una chica me confesó su amor. Otra chica ha caído ante el encanto del príncipe oscuro de Kuo. Bromeó Aika, inclinándose para acercarse. ¿Quién era ella? Fue Ries, respondió Shirou sin rodeos. Aika parpadeó, un poco sorprendida. Vaya, eso pasó antes de lo que esperaba. Shirou arqueó una ceja. ¿Qué se supone que significa eso? Ambas son extremadamente populares y están en el mismo club, así que pasan casi todos los días juntas, razonó Aika. Además, la gente ya ha comenzado a correr rumores desde que las dos caminaron juntas por primera vez a la escuela ese primer día. En cuanto a mí, pensé que ella se enamoraría de ti en algún momento. Pero esperaba que no fuera así. ¿Por qué? Preguntó Shirou, ahora curioso. Aika ahora tenía una sonrisa traviesa. Porque eso molestaría a todas las chicas de la escuela que esperaban que jugaras para el otro equipo. Si Shirou hubiera bebido, lo más probable es que hubiera escupido después de escuchar eso. Sin embargo, es cierto que Aika no estaba bromeando cuando metió la mano en una pequeña mochila que estaba a sus pies y sacó 2 libros de doujinshi. En la portada de un libro había 2 niños, uno se parecía a Shirou y el segundo se parecía a Kiba. El otro libro también tenía 2 niños en la portada y, una vez más, uno de ellos se parecía a Shirou, pero el segundo en este libro se parecía a Ren. El ojo de Shirou tembló. ¿Qué diablos estoy mirando? Oh, ¿no es genial? Hice estos doujinshi solo por diversión, y luego comencé a venderlos, explicó Aika, todavía sonriendo. El príncipe y el perro trata sobre ti y Kiba, mientras que Sentimientos Prohibidos trata sobre ti y Ren. Todas las estudiantes de la escuela en todos los grados están locas por estas cosas. Después de todo, ninguna chica puede resistirse a BL. No es eso lo que pregunto, respondió Shirou, claramente descontento. Lo que quiero decir es, ¿por qué existen? Bueno, como ya sabes, aunque todos los estudiantes varones son unos pervertidos totales, las estudiantes mujeres son igual de malas, si no peores, pero a diferencia de mí, ellas intentan ocultarlo. Así que pensé que podría ganar algo de dinero extra gracias a sus deseos lujuriosos con algo de arte pervertido, explicó Aika. Y así, le pedí a un amigo que dibujara el estilo artístico mientras yo escribía el material obsceno y, en poco tiempo, todos querían una copia. Shirou se dio una palmada en la cara. Maldita escuela de idiotas cachondos. Maldijo. Y a ti, no recuerdo haberte dado permiso para usarme como modelo para tu pornografía yaoi. Está bien, ya veo a dónde va esto. Si me dejas seguir vendiendo estas cosas, te daré el 50% de las ganancias, ofreció Aika. Muy bien, trato, aceptó Shirou. No se puede hacer mucho si la gente ya lo ha visto. Más vale que lo aprovechemos al máximo. Ese es el espíritu, Aika le dio una palmadita en el hombro. Timbre. El teléfono de Shirou sonó y lo revisó para ver si había recibido un mensaje de texto. Después de revisar su teléfono y leer el mensaje, simplemente se puso de pie con indiferencia. Supongo que ya es hora, se dijo. ¿Qué pasa? ¿Vas a algún lado? Preguntó Aika interesada. Es solo algo pequeño, no te preocupes, dijo Shirou quitándole importancia mientras se dirigía a la puerta. Hasta luego.
Y con eso, Shirou se despidió. Ya era de tarde y el sol había comenzado a ponerse en el horizonte, haciendo que el cielo se tornara de un color naranja intenso. Shirou se encontraba en ese momento en medio de un trabajo con el diablo, ya que había sido convocado por pedido de uno de sus clientes. El cliente en cuestión era el hombre que lo convocó por primera vez cuando comenzó el incidente con las espadas sagradas, el hombre alto de cabello negro y rubio con un kimono cuyo nombre Shirou nunca supo. Solo lo conocía como Aza. Siempre fue un cliente inusual. Aza solo hacía peticiones extrañas, como pedirle a Shirou que comprara pan por la noche. Y antes de eso, dijo, vamos a pescar, y le pidió a Shirou que lo acompañara a un lugar de pesca cercano. Sin embargo, Shirou nunca se quejó porque le devolvió más de lo que le exigían. Empezó por darle una botella de alcohol, luego un cuadro de aspecto caro, luego joyas y, finalmente, pepitas de oro. Y, por supuesto, Shirou aceptó todos esos pagos sin pensarlo. Esta vez, la petición era que Shirou se uniera a él para una comida, y los dos estaban sentados en la suite del hotel de Aza mientras comían un gran plato de sushi. Debes amar mucho el pescado, comentó Shirou mientras comía. Quiero decir, primero fuiste a pescar y ahora pediste sushi para cenar. Pensé que quería probarlo. Después de ir al estanque de pesca, quería probar un poco de pescado por mí mismo, razonó Aza. Además, esta es la primera vez que como sushi, así que quería que alguien más estuviera aquí en caso de que necesitara ayuda para terminarlo. Sí, bueno, esto no es sushi de verdad, es solo una porquería barata reenvasada que puedes encontrar en cualquier lado, argumentó Shirou. Ahora bien, el sushi que hago es sushi de verdad. Aza sonrió y le dio otro mordisco. Ya veo. Tengo que probar algunos de estos días. Bueno, siempre y cuando puedas pagarlo, bromeó Shirou. Aza comió un último trozo de sushi y se puso de pie. Debo admitir, sin embargo, que nunca es aburrido contigo Devil-kun. Aza entrecerró los ojos y sonrió. ¿O preferirías que te llame Emperador Dragón Rojo? De repente, la habitación se llenó de silencio. Tanto el aura que rodeaba a Aza como la atmósfera de la habitación se volvieron pesadas y opresivas. Shirou parecía divertido. Jaja, puedes llamarme como quieras, Aza. ¿O prefieres que te llame a ti, Azazel? Si el ahora revelado Azazel sintió alguna sorpresa por las palabras de Shirou, lo ocultó bien. Interesante. ¿Cómo lo averiguaste? Es elemental, mi querido hombre pez, respondió Shirou en tono de broma. He podido sentir un enorme poder en ti desde el día en que te vi por primera vez, pero no tenía nada con qué compararlo hasta que luché contra Cocabiel. Me di cuenta de que tu poder era casi exactamente el mismo que el suyo, solo que mucho más prominente, lo que significa que eras un ángel caído del Cadre. Además, el hecho de que te llamaras Aza prácticamente me estaba dando el resto de la respuesta. Azazel se frotó la cabeza tímidamente. Supongo que fue culpa mía. Sin embargo, el hecho de que te hayas dado cuenta significa que lo que he oído es verdad. Eres más inteligente de lo que pareces. Shirou entrecerró los ojos. Oye. ¿Estás diciendo que parezco estúpido? Pensilvania. En lugar de responderle, Azazel sacó sus alas, y de su espalda brotaron 12 alas de plumas negras, que eran tan grandes como las de Cocabiel, solo que se veían un poco diferentes. No solo Cocabiel, sino Reinare y todos los demás ángeles caídos que había conocido hasta ahora tenían el mismo tipo de alas. Eran negras, pero eran más bien de un negro sucio con plumas desordenadas, parecidas a las de un cuervo o las alas de un cuervo. Las alas de Azazel parecían diferentes. Su pluma se veía fresca e intacta, y el color, aunque seguía siendo negro, se sentía diferente. Era como el negro de una noche sin estrellas, una verdadera negrura en la que la luz podía reflejarse. Tienes razón. Soy Azazel, el gobernador general de los ángeles caídos. Es un placer. Azazel se presentó. Deja ya de formalidades, ¿quieres? Shirou le restó importancia. Entonces, ¿qué es eso de invitarme? ¿No somos técnicamente enemigos por lo que pasó en la guerra de razas? Después de lo que pasó con Cocabiel, pensé que era hora de presentarme por fin ante ti, le dijo Azazel. Eso y otra cosa, resulta que también tengo un interés especial en ese Boosted Heart tuyo. Ah, sí, he oído que ahora eres un coleccionista, le dijo Shirou, despreocupado. Coges todo el Sacred Heart que puedes, como un otaku coge figuritas, y tu organización está formada casi exclusivamente por usuarios de Sacred Heart.
Tienes razón, pero prefiero pensar en mí mismo como un investigador de cosas interesantes en este mundo, argumentó Azazel. Y debo decir que tu desarrollo es increíblemente interesante. Tienes una forma única de usar el poder del dragón, has encontrado y reclamado la espada sagrada perdida, Dirnoin, e incluso has obtenido el balance Breaker y lo has usado para derrotar a Cocabiel, enumeró con fascinación. No puedo decidir quién me interesa más, entre tú o Albion. ¿Te refieres a la Kuryukou? Preguntó Shirou, ahora interesado. Desafortunadamente, no pude estar tan presente como me hubiera gustado, así que envié a alguien más para que se encargara de ello, si era necesario, en mi corcel. Azazel se encogió de hombros. Debo decir que me impresionó que fuera capaz de seguir mis instrucciones esta vez. Bueno, me alegra que estés feliz porque fue un fastidio para mí, respondió Shirou, descontento. Tenía muchas ganas de una buena pelea, y termina con un final del tipo lo siento, tal vez la próxima vez. Una decepción total. Ja, ustedes dos incluso tienen personalidades similares, dijo Azazel, divertido, antes de que su rostro se pusiera serio. Pero es mejor que no hayas luchado contra él, especialmente después de que acababas de liberarte de ser consumido por tu oscuridad interior. Ahora Shirou estaba confundido. ¿De qué estás hablando? Quiero decir, no me sorprende que sepas eso, dada tu posición y el hecho de que tuviste un testigo, pero ¿por qué te importaría lo que me pase? Por más razones de las que crees. Fui sincero cuando dije que decidí revelarme después de lo que pasó con Cocabiel, pero ¿no te preguntaste por qué me acerqué a ti en primer lugar? Preguntó Azazel, ahora acercándose a él. La verdad es que he sabido de ti desde que tu oscuridad despertó por primera vez durante la batalla contra Fenex. Ahora Shirou estaba en guardia. Vaya, más despacio. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Por qué me estarías vigilando? Y, de todos modos, ¿qué sabes de mí? ¿Quieres saberlo? Azazel levantó la mano y reunió magia. En lugar de decírtelo, te lo mostraré. La punta del dedo índice de Azazel comenzó a brillar con un color azul real, y colocó su dedo en el centro de la frente de Shirou. Y entonces, en ese momento, Shirou sintió una fuerza repulsiva que se dirigía hacia su mente, era como si hubiera un sello en su cerebro, y un fuerte impacto lo estaba golpeando hasta que el sello se rompió. Entonces, de repente, como agua que sale de una presa rota, los recuerdos comenzaron a estallar en la mente de Shirou. Flash. Me acordé, el dolor recorrió cada parte de mi cuerpo. Me dolió tanto que ni siquiera me quedó energía para gritar. No sabía quiénes eran ni por qué lo hacían. Eso era lo que quería saber. Ha pasado tanto tiempo que he perdido la noción del tiempo. Había pasado tanto tiempo que mi mente había empezado a volverse borrosa. Apenas podía recordar dónde estaba. Pero podía sentir el dolor que sentía mi cuerpo dañado. Mi cuerpo estaba magullado y tenía algunos cortes de un látigo en una parte en particular. Pero lo más grave era que estaba cubierto de cortes y marcas de cortes de bordes afilados similares a una cuchilla, y también había puntos de punción que eran el resultado de ser perforado por púas de metal. Sería difícil encontrar alguna parte de mi cuerpo que no estuviera dañada. La mayoría de mis heridas todavía goteaban sangre. Incluso había un pequeño charco de sangre en el suelo debajo de mí. El que hizo esto se aseguró de maximizar el daño sin matarme. Fue como una obra maestra en el arte de la tortura. A medida que me iba despertando, empecé a observar mi entorno. Estaba dentro de una habitación oscura que parecía una especie de calabozo, y la única fuente de luz era el pequeño rayo de sol que entraba por la pequeña grieta del techo, formando un pequeño rayo de sol. Al final de la habitación había una pequeña puerta de madera que parecía pesada y estaba reforzada con metal. Cuando intenté levantar las manos, me di cuenta de que estaban encadenadas a la pared, lo que me hizo apretar los dientes. Pero lo más importante es que me fijé en la persona que estaba delante de mí. Tenía la apariencia de un joven que vestía una armadura negra de aspecto algo demoníaco que se adhería a su cuerpo musculoso como una segunda capa de piel, junto con una capa que parecía noble y casi real. Tenía el pelo largo y castaño que le llegaba hasta las caderas, con muchos flequillos que le cubrían el ojo derecho. Pero lo que más lo definía era su expresión. Era fría e insensible, como si no viera nada malo en lo que estaba haciendo o ni siquiera le importara. Y me miró con los mismos ojos con los que una persona miraría a un insecto. Era como si pensara que era mucho mejor que todos, como si el mundo no fuera lo suficientemente bueno para él.
El hombre se me acercó y, con un gesto, su mano pareció extenderse como una mancha transparente y me cortó la cara. Me hizo otro pequeño corte en la mejilla, pero no reaccioné. Definitivamente me dolió, pero no tenía energía para gritar de dolor, ni siquiera para levantar la cara en ese momento. Todo lo que hice fue permanecer inmóvil mientras la sangre goteaba de mi corte. Esto solo pareció irritar al hombre, a juzgar por su mueca de desprecio. «Ya no tienes fuerzas ni siquiera para reconocer el daño», dijo con voz fría. «Qué espectáculo tan patético». Aunque podía oírlo, todavía no tenía idea de qué quería o qué esperaba cuando me cortó. «Parece que has llegado al límite de lo que tu débil cuerpo humano es capaz de hacer, y sin embargo, a pesar de ser el siguiente recipiente, la oscuridad no ha despertado ni un momento», señaló con decepción. Tenía la esperanza de que sacarlo y destruirlo dentro de su recipiente hubiera sido una cuestión sencilla, pero parece que tendremos que adoptar un enfoque diferente. Como de costumbre, no entendí nada de lo que decía. Durante toda esta terrible experiencia, él y algunos otros siempre hablaban de cosas como vasija o despertar, y sin importar lo que dijeran, no podía entender nada de lo que decían. Pero entendí perfectamente sus siguientes palabras. Se despertará si te destruimos mentalmente. Si la tortura no funciona, entonces tenemos otro método. Me miró con expresión despiadada. Tu hermana también está en nuestro poder. Si te muestro su cadáver ensangrentado, tal vez eso traiga mejores resultados. Mis ojos se abrieron de inmediato y, a pesar de mi dolor y cansancio, lo miré con una expresión de horror, de la que él se dio cuenta. Veo que eso desencadena una reacción. Eso significa que vamos por buen camino. Bien. Después de decir eso, se dio la vuelta y se alejó. La puerta se cerró con un pequeño portazo y me quedé solo otra vez con mis pensamientos. Mika. Me mordí el labio, no por miedo, sino por frustración por toda esta situación. No entendía nada, ni dónde estaba, ni qué hacía aquí, ni qué querían estas personas de mí. Todo lo que hacían era lastimarme constantemente una y otra vez, ¿y para qué? No tenía la menor idea. Y ahora planean hacerle algo aún peor a mi hermana. Todo esto es tan ridículo. Al principio pensé, si este es mi destino, entonces mátenme. La muerte sería mejor que tener que soportar esto. Pero esos pensamientos fueron destruidos. No podía morir todavía, o mejor dicho, esta rabia creció dentro de mí como un infierno en llamas que no me lo permitía. Mi ira era lo único que mantenía mi voluntad intacta. La razón y la lógica parecían desvanecerse hasta que no pude sentir nada más que emoción y pude escuchar una voz desconocida. Puedo prestarte poder. De repente, sus ojos fueron ensombrecidos por su flequillo, y un aura negra sombría comenzó a emanar de su cuerpo. Ahora esa aura se convirtió en oscuridad pura que parecía como si pudiera tragarse todo lo que tocara y una gran cantidad de ella rodeó el cuerpo de Shirou, creando una onda de choque. La oscuridad continuó estallando y envolvió su cuerpo como un capullo. En poco tiempo, la oscuridad comenzó a fluctuar hasta que finalmente se dispersó, casi como si se rompiera como un cristal. Lo que se vio fue a Shirou, todavía atado con sus grilletes, pero ahora su cuerpo estaba envuelto en un aura de oscuridad. Lo envolvía como un contorno visible. Cuando abrió los ojos, brillaban con un resplandor dorado brillante, casi cegador, que parecía un tesoro. Ya no eran los ojos de Shirou, esos ojos tenían una mirada fría, una que se sentía como si estuvieran mirándote directamente y pudieran enviarte un escalofrío por la columna. Lo primero que pasó fue que todas las heridas abiertas de Shirou dejaron de sangrar y, sin apenas esfuerzo, sacó los brazos, lo que inmediatamente rompió los grilletes y lo liberó. Con esta nueva libertad, caminó hacia la puerta y, con un simple empujón, la arrancó de sus bisagras y la abrió. No sabía cómo y, francamente, no me importaba. Todo lo que sabía era que era libre y tenía la oportunidad de alejarme de todo esto. Pero primero y más importante, tenía que encontrar a Mika. Otra cosa que no cuestioné fue esa extraña sensación que sentí de repente. Era casi como si supiera dónde estaba Mika, así que decidí actuar en consecuencia y corrí hacia donde creía que estaba. Encontré el lugar en cuestión de segundos y me detuve frente a una puerta de madera que parecía idéntica a la entrada de la habitación en la que estaba encerrada, y al igual que esa puerta, la derribé y entré. Lo que vi solo alimentó el torrente de llamas que ya estaba furioso y que era mi ira.
Dentro de la habitación estaba la misma cámara parecida a una mazmorra en la que yo estaba, sin embargo, de pie en el centro de la habitación había una persona que supuse que era un hombre, cuyo rostro estaba oculto por un casco con forma de calavera y que llevaba una armadura similar a la de un guardia demoníaco. Me notó en el momento en que di un paso adelante. Pero eso no fue lo que llamó mi atención. En el suelo de la cámara y a los pies del guardia estaba la figura ensangrentada de mi hermana pequeña, boca abajo en el suelo en un charco de sangre y con graves heridas abiertas en la espalda. Parecía el daño causado por una espada. Mika ni siquiera se movió. No estaba claro si aún respiraba. ¿Cómo hiciste? Ah. Antes de que pudiera terminar de hablar, Shirou rugió en un frenesí de locura y rabia. En ese momento, como un animal sediento de sangre, Shirou se abalanzó sobre el guardia frente a él, con la intención de matarlo. En un instante, Shirou lo pasó y su puño envuelto en oscuridad atravesó su carne como mantequilla caliente. Eso fue todo lo que hizo falta porque un segundo después todo su cuerpo desapareció sin dejar rastro, como lo haría el cadáver de cualquier demonio. Una vez hecho esto, Shirou se acercó lentamente al cuerpo caído de su hermana y se acercó a ella. Con la ternura y la gentileza más significativas de las que Shirou era capaz, sostuvo a su hermana en su brazo, sintiendo alivio de que solo estuviera inconsciente después de sentir su pulso. El fuego en sus ojos se atenuó mientras la abrazaba como si fuera lo más preciado del mundo para él en este momento. Entonces, cuando comenzó a caminar de nuevo, con la intención de abandonar ese lugar, el fuego se reavivó. ¿Por qué tuvo que pasar por todo esto? ¿Por qué tuve que pasar por todo esto yo? ¿Qué es este lugar y quiénes son estas personas? No me importa. Eso ya no es importante. Todo lo que necesito saber es cómo voy a matar a estas personas. Sí, los mataré, a todos ellos. Juro que nunca olvidaré este odio. Haré que todos ellos sufran de la forma más dolorosa posible. Y luego, los mataré, especialmente a él. Lo mataré, lo aplastaré, lo destruiré. A medida que la oscuridad cubría a Shirou durante tanto tiempo, podía sentir que se hundía cada vez más en ella. Su mente estaba siendo influenciada por ella y se volvió más violenta e impulsada por la emoción. Pero lo que no se dio cuenta fue que la oscuridad estaba tratando de consumirlo, y había otra presencia dentro de él que estaba tratando de usar esta oportunidad para eclipsar su mente. Y las cosas solo empeoraron cuando escuchó algo a lo lejos. Agua. Conocía esa voz, la voz de la persona que acababa de gritar. Aunque estaba bastante lejos, podía reconocer a quién pertenecía y eso me llenaba de pavor. Quería seguir caminando. Quería alejarme de ella porque me aterrorizaba lo que pudiera encontrar. Y, sin embargo, no pude detenerme. Antes de decidirme, ya estaba corriendo hacia el lugar donde había oído el grito. Todo el tiempo, en mi interior, esperaba y rezaba lo más que podía para que no fuera lo que temía. Una vez que Shirou llegó a la fuente de la voz y dejó de correr, vio algo que lo perseguiría por el resto de su vida. En ese momento se encontraba en medio de un área al final del pasillo de paredes de piedra y llegó a una habitación que era similar a un salón central porque todos los caminos alrededor de este lugar parecían conducir allí. La habitación tenía forma de esfera redonda y era lo suficientemente grande como para albergar a una cantidad significativa de personas. De pie en el medio de esta habitación había 3 personas. Uno era el mismo hombre con armadura negra que estaba con Shirou en la cámara de tortura y junto a él había otros 2, una era una mujer alta con gafas y una figura voluptuosa, llevaba un vestido escotado que dejaba al descubierto bastante escote. Tenía el pelo castaño atado en un moño y la piel bronceada. El otro era un hombre que tenía el pelo negro atado en una pequeña cola de caballo, piel pálida y orejas puntiagudas y estaba vestido con ropa de aspecto noble con cinturones y motivos rojos, junto con una capa violeta. Cada uno parecía algo herido, como si tuviera signos de una lucha hace un momento. Pero lo que realmente horrorizó a Shirou fue lo que vio junto a ellos. A sus pies yacían 2 cadáveres nadando en un charco de sangre. Un hombre de pelo negro azabache y una mujer de pelo blanco como la nieve. Shirou los reconoció al instante. Eran sus padres, Mikoto y Hideki Tsukiau. Su madre tenía un agujero en el pecho y su padre tenía un corte en la garganta. Ni siquiera hacía falta comprobarlo para saber que estaban muertos. Parece que finalmente están muertos, dijo complacida la mujer bronceada. Ya tardaron bastante. Puede que el método no haya sido el más digno, pero el resultado final es lo único que importa, dijo el hombre de armadura negra.
El hombre de piel pálida pareció notar algo y se volvió hacia Shirou. Mira. Ambos lo hicieron, y todos se sorprendieron al ver a Shirou envuelto en oscuridad y congelado por el shock. Se escapó, dijo disgustado el hombre de la armadura negra. ¡Qué molestia! No exactamente. Échale un vistazo, argumentó la mujer bronceada con una sonrisa burlona. Esa aura lo dice todo. Ha despertado. Entonces, el objetivo fue un éxito, dijo con alegría el hombre de piel pálida. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es destruir la nave. Shirou no prestaba atención a nada de lo que decían. Toda su atención estaba centrada únicamente en sus padres, o más bien en sus restos. Las lágrimas amenazaban con salir. Lágrimas calientes y furiosas. No era verdad, era una pesadilla, deseaba tanto creerlo, pero no podía. Sin embargo, no sentía pena ni tristeza. Solo un odio y una rabia que querían destruirlo todo. ¡Ah! Los mataré. Los purgaré. Los cornejaré a todos. Me vengaré de cada uno de ustedes. El poder de la oscuridad estalló cuando Shirou gritó violentamente. Fue un grito triste y doloroso lleno de ira. La oscuridad se extendió cada vez más por su cuerpo y piel como si fuera a tragarlo por completo. Esto hizo que su aura se arremolinara y ondeara alrededor de su cuerpo salvajemente. Entonces el poder de la oscuridad irradió a su alrededor y se hizo cada vez más grande hasta que explotó y comenzó a elevarse hacia arriba como un pilar de oscuridad concentrado a su alrededor. Y siguió creciendo, volviéndose más como un volcán en erupción que un pilar. Se extendió aún más hasta que consumió todo. Los tres que estaban parados sobre los cadáveres de sus padres se dieron cuenta del peligro en el que estaban y usaron círculos de teletransportación para escapar antes de que la oscuridad los alcanzara. Reproducir Host, Transformers la película, 1986, la muerte de Optimus Prime después de que la oscuridad brotara de Shirou y los otros tres desaparecieran, la oscuridad siguió creciendo hasta que perdió el control y estalló en una fuerza explosiva que arrasó con todo lo que estaba a la vista. El edificio en el que se encontraban era un gran fuerte de piedra que se parecía a un castillo, pero ahora no era más que un gran agujero profundo en el suelo, tan grande que parecía que lo había golpeado un meteorito y tan profundo que ni siquiera se podía ver el fondo. No quedaba absolutamente nada. A unos cuantos metros del abismo recién formado se encontraba Shirou, que todavía estaba envuelto en oscuridad y todavía sostenía a Mika en sus brazos. Se alejaba lentamente del abismo, de alguna manera totalmente ajeno a la explosión y luciendo listo para matar a todo lo que se cruzara en su camino. En el exterior, por donde caminaba en ese momento, no había nada más que un páramo. No había cristales ni árboles ni señales de vida en ninguna parte, solo llanura y un vacío estéril en todas direcciones. Pero eso no era importante. Lo único que importaba era alejarse de allí lo más posible. Bueno, ¿podrías mirar eso? La atención de Shirou se vio inmediatamente atraída por una voz desconocida que sonaba cerca. Apareciendo aparentemente de la nada estaba Azazel, que estaba a solo unos pasos de Shirou y tenía una expresión abatida. Esperaba que no llegara a esto, pero ocurrió el peor de los desenlaces posibles, dijo Azazel, molesto. Bueno, al menos sobreviviste. Shirou se puso en guardia y parecía listo para atacar si era necesario. Era similar a un cachorro de lobo en la naturaleza, amenazando con abalanzarse. Pero Azazel no parecía preocupado y simplemente siguió su camino. Cuando estuvo justo frente a Shirou, Azazel levantó la mano y reunió magia. La punta del dedo índice de Azazel comenzó a brillar con un color azul real, y colocó su dedo en el centro de la frente de Shirou. Y luego, en ese momento, Shirou sintió un rechazo que se dirigía a su mente. La oscuridad se separó de su cuerpo y se desvaneció en la nada mientras Shirou colapsaba al suelo inconsciente. En el camino hacia abajo, Mika se cayó de su agarre y golpeó el suelo ella misma. La escena había cambiado por completo, de un páramo vacío a un hospital en Tokio. En una habitación de hospital había dos camas en las que dormían dos niños. En una de ellas estaba Shirou y en la otra Mika. El sol brillaba intensamente a través de la ventana abierta mientras una suave brisa soplaba por la habitación. Ambos estaban en estado de coma y envueltos en vendajes, especialmente Shirou. Todo su cuerpo, desde el cuello hacia abajo, estaba envuelto en vendajes, mientras que los vendajes de Mika solo rodeaban su torso y ambos tenían vías intravenosas atadas a ellos. Sentado en una silla junto a la pared y observando a los dos hermanos estaba Azazel, quien los trajo aquí.
Después de un rato, se puso de pie y caminó hacia sus camas y se detuvo primero frente a la cama de Mika. Ahora solo queda una cosa por hacer. Mientras decía eso, reunió poder mágico en su mano y la colocó sobre la frente de Mika. Después de unos segundos, se detuvo y se dirigió hacia Shirou. Puedo quitarles estos recuerdos, pero sus vidas a partir de ahora serán mucho menos que pacíficas. Aún así, al menos, no tendrán que preocuparse por lo sobrenatural. Y de esta manera, también puedo sellar su oscuridad nuevamente por un poco más de tiempo, se dijo Azazel mientras colocaba su mano sobre la frente de Shirou. Cumpliré mi promesa, Hideki, Mikoto. Una vez que terminó con Shirou, retiró el brazo y la magia alrededor de su mano se desvaneció. Cuando estaba a punto de alejarse y marcharse, escuchó un sonido y miró hacia atrás. Azazel vio que Shirou estaba tratando de abrir los ojos y apenas estaba consciente. Azazel suspiró y se dio la vuelta para irse, diciendo algunas palabras de despedida. Está bien, ahora estás a salvo. Música apagada de vuelta al presente, Shirou se quedó allí parado, asombrado por todo lo que había pasado por su mente en un instante. Si no fuera por su fortaleza mental, podría haberlo abrumado lo suficiente como para desmayarse y desmayarse. Eso no quería decir que no sintiera algo. Casi parecía que estaba en trance. Azazel simplemente volvió a sentarse como si estuviera esperando que Shirou respondiera después de procesar todo lo que acababa de ver. Después de unos minutos más, Shirou volvió su mirada hacia Azazel y finalmente pronunció las palabras que tenía en mente. ¿Estuviste allí? Sí, lo era, respondió simplemente Azazel. Pero no entiendo nada de esto. Shirou se puso una mano sobre la frente. ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué había cosas que antes no podía recordar pero que ahora puedo ver con claridad? ¿Y por qué algunas cosas son diferentes? Has sido un demonio durante tanto tiempo como para saber sobre la magia de manipulación de la memoria, respondió Azazel. Eso fue lo que usé contigo y tu hermana en ese entonces. Básicamente, borré las identidades de todos y todo lo que tuviera que ver con lo sobrenatural. ¿Pero por qué? Cuestionó Shirou. Bueno, para empezar, eras solo un niño, pero honestamente, cualquiera que hubiera pasado por todo eso habría sido inestable o incluso roto por dentro. Aprender sobre el mundo sobrenatural y el papel que desempeñaste en todo eso definitivamente habría sido demasiado en ese momento, explicó Azazel. Aún así, no podía cambiar los recuerdos que estaban respaldados por evidencia. Oculté quién mató a tus padres, pero no el hecho de que estaban muertos. Cambié la forma en que escapaste de la cámara de tortura, pero no el hecho de que te torturaron. Y ya entiendes la idea. Shirou entendió lo que decía. Entonces, cuando recordé que alguien me había liberado. Así es, Azazel sabía a qué se refería. Tuve que ocultar el poder de la oscuridad, y como me viste vagamente en el hospital, fue fácil sembrar la idea de que alguien te había salvado. Todo lo que tuve que hacer fue ponerme en blanco. Shirou entrecerró los ojos. ¿Pero qué pasa con la gente que nos capturó? ¿Por qué ocultaste la cara de ese bastardo cuando es a quien he querido matar toda mi vida? Preguntó lo que sentía que era muy importante. Puedo recordar cuánto quería matarlo cuando era un niño, y todavía siento lo mismo ahora. Entonces, ¿por qué hiciste que ni siquiera reconociera su rostro? Él también era parte del mundo sobrenatural. Y aunque hubieras sabido que eras un niño que intentaba encontrar una manera de sobrevivir hasta hace unos años, ¿habría hecho alguna diferencia saberlo? Shirou aprieta los dientes, frustrado. Bien, entonces responde esto. ¿Por qué nos persiguieron en primer lugar y quiénes eran? La razón por la que te eligieron como objetivo fue bastante simple. Es porque sabían que eras descendiente de Shiro Amakusa, afirmó Azazel. Eran demonios que querían acabar por completo con ese linaje, un linaje de un humano que se decía que había sido elegido por Dios. Y entonces creyeron que podían lograrlo matando al actual recipiente antes de que pudiera transmitir la sangre a la siguiente generación. Matar a tus padres fue una ventaja porque han sido enemigos de los demonios durante siglos. Pero eso no tiene sentido. Si me querían muerto, ¿por qué sigo vivo? Señaló Shirou, confundido. Me tenían justo donde querían, así que ¿por qué perder el tiempo torturándome? El espíritu remanente no es algo que pueda destruirse fácilmente de esa manera, le dijo Azazel. Incluso si matas al recipiente actual, aún puede trasladarse a una fuente diferente, como otro miembro de tu familia o algo por el estilo, por lo que no querían correr ese riesgo.
Para destruirlo por completo, tuvieron que hacer que el recipiente despertara y, por lo tanto, atar el espíritu al recipiente antes de matarlo. La tortura era necesaria para romperte y así provocar el despertar. Shirou apretó el puño y colocó una mano sobre su pecho. Pero, ¿por qué el poder solo salió en ese momento? Si hubiera podido venir y sacarlo antes, entonces podría haber llegado a Mika antes de que la torturaran. Luego miró al suelo. Y tal vez, podría haber llegado a mamá y papá a tiempo. Supongo que fue deliberado, adivinó Azazel, llamando la atención de Shirou. Al final del día, Shiro Amakusa es quien decide si sale o no. Lo más probable es que pudiera haber despertado antes, pero eligió esperar hasta que consideró que realmente podría reclamar tu cuerpo sin luchar, y ese terminó siendo el mismo momento en que todo tomó un giro inesperado. Shirou se mordió el labio con tanta fuerza que casi se cortó la piel. Maldita sea. Una parte de él quería gritar, pero se contuvo. Afortunadamente, no pudo apoderarse de tu cuerpo ese día, añadió Azazel, como un consuelo. Mientras estabas en el hospital, no solo cambié tu memoria, sino que también te puse un sello. Era un sello diseñado para inhibir el poder incontrolable. No era infalible, pero era lo mejor que se podía hacer en ese momento. Como tu despertar fue prematuro, funcionó. Pero ahora que el sello está roto, no se puede volver a sellar. Eso ya lo sé, le dijo Shirou. Eso es lo que me dijo el otro yo antes de desaparecer. Y lo último que quería saber es quiénes te capturaron, dijo Azazel con expresión de disgusto. Se les conoce como la facción del viejo Satán. Shirou parpadeó, no estaba familiarizado con ese nombre. ¿Viejo Satán? ¿Qué significa eso? Shirou sabía de la facción del Gran Rey, liderada por el clan Bael, y la facción del Rey Demonio, liderada por los 4 Satanes, y que ambas facciones gobernaban más o menos el inframundo, pero nunca había escuchado una palabra sobre esta facción del viejo Satanás. Si quieres más detalles, pregúntale a Arias Gremorio o a cualquier otra persona que tenga conocimiento de la historia del inframundo. Azazel estiró los brazos y se acomodó en su asiento. Bueno, ya hice lo que tenía pensado, así que ya terminé. Si no tienes más preguntas, siéntete libre de irte a casa. Tengo una pregunta más. La pregunta más importante, dijo Shirou, luciendo serio. ¿Por qué te involucraste en todo esto? Estos tipos de la facción del viejo Satán tenían rencor contra mis padres y querían destruir al otro yo, así que apuntaron a mi hermana y a mí, pero cuando todo terminó, apareciste tú y no solo reescribiste nuestros recuerdos, también sellaste al otro yo. Entonces, ¿por qué hiciste todo eso? ¿Qué tiene que ver todo esto con el líder principal de los Ángeles Caídos? Tenía la sensación de que me lo preguntarías. Azazel no pareció molestarle la pregunta. Lo único que estaba haciendo era pagar una deuda. ¿Una deuda? Repitió Shirou, sin entender. La verdad es que esos dos me ayudaron una vez, confesó Azazel. Aunque trabajaban para la iglesia, no tenían la misma mentalidad que ellos. Por eso no consideraban a todos los ángeles caídos o demonios como sus enemigos antes de conocerlos, como tú. Así que me hicieron un pequeño favor en el pasado que fue de gran ayuda y les debía uno. Así que cuando los capturaron a ustedes dos, decidieron cobrar a su favor. Entonces, ¿te pidieron ayuda? Adivinó Shirou. En realidad, pidieron una cosa. Si no sobrevivían, querían que me asegurara de que sus hijos salieran de todo esto sanos y salvos, le informó Azazel. Sabían que si alguien como yo se involucraba en un asunto entre demonios para ayudar a antiguos guerreros de alto rango de la iglesia, con la guerra aún fresca en la mente de todos, solo causaría enormes problemas, explicó con el ceño fruncido. Así que esperé hasta que terminara y borré sus recuerdos. Querían que ustedes dos siguieran viviendo sin saber nada de esto. Entonces, ¿por qué arreglaste mis recuerdos? Shirou todavía se preguntaba. Tu padre me pidió que hiciera esto. Si alguna vez ustedes dos se involucraban con lo sobrenatural, él quería que les dijera la verdad, le dijo Azazel. Si vivir una vida segura ya no era posible, entonces, al menos, ustedes dos merecían la verdad. Shirou se quedó en silencio. Todo esto era demasiado para asimilar, pero sabía que no podía negar nada de lo que había descubierto. Todo lo que podía hacer era irse, así que se dio la vuelta, se dirigió a la puerta y la abrió. Antes de cruzar, se detuvo. ¿Vas a arreglar los recuerdos de Mika? Preguntó Shirou en voz baja. El hechizo que les puse a ustedes dos está conectado después de que arreglé el tuyo. Sus recuerdos volverán naturalmente en menos de medio día, explicó Azazel.
Solo dile todo lo que te dije y sus recuerdos se restaurarán cuando hayas terminado. Shirou no respondió y cerró la puerta detrás de él. La noche había caído sobre la ciudad y Shirou había regresado a casa en silencio. Entró por la puerta y se dirigió a la sala de estar. Tenía los párpados entrecerrados y los hombros hundidos. Parecía un hombre que acababa de regresar de beber en un bar después de terminar un largo y agotador día de trabajo. La casa estaba en completo silencio y no parecía haber nadie alrededor. Nadie excepto Mika sentada en el sofá, que parecía estar escribiendo en su teléfono. Mika se dio cuenta de su llegada y sonrió. Oye, ¿ya volviste? Sí, Shirou dio una respuesta cansada. La sonrisa de Mika desapareció cuando notó el estado en el que se encontraba. ¿Saliste a beber? ¿Qué pasó? Solo llegas a casa así cuando tienes algo que te preocupa. Parecía un poco preocupada y Shirou solo dejó escapar un suspiro. ¿Hay alguien más aquí? Mika negó con la cabeza. Solo estoy yo. Asia está fuera haciendo su trabajo del demonio, así que no volverá en un rato. Eso es bueno. Shirou se acercó al sofá y se sentó. Hay algo que necesito decirte. Ese es el capítulo. Para empezar, este capítulo se trataba principalmente de que yo me encargara de todo lo que sentía que quedaba de los eventos anteriores, así que ahora podemos centrarnos en seguir adelante. La primera en esa lista era Koneko. Realmente no tendría sentido que ella simplemente estuviera bien y fuera ella misma después de ver Senjutsu, lo que desencadenó su trauma, así que la hice capaz de contenerlo hasta que terminara la batalla, y después, los efectos la afectaron. Además, una de las principales razones por las que oculté la identidad de Ren durante tanto tiempo fue para poder preparar esto. En Devil Reborn, Shirou ayudó a Koneko a superar su confusión con Senjutsu antes de lo que aparece en el canon, y se volvieron muy cercanos después de eso, así que decidí seguir ese curso de acción en mi versión. La segunda fue Rias. Muchos de ustedes parecían molestos porque Rias dejó que mataran a Shirou y salió impune, así que decidí mencionarlo aquí. Además, cuando Rias confesó y Shirou describió lo que creía que ella sentía por mí, eso es lo que pienso de sus sentimientos por Issei y todos los demás que reemplazan a Issei en otros fanfics. Todo lo que hacen es básicamente todo lo que dijo Issei. Lo hicieron con pequeñas diferencias, y Rias se enamora de ellos de la misma manera, lo que te da la idea de que se enamoró de las acciones en lugar de la persona específica. Para evitarlo, hice que su relación fuera diferente. Todos los demás protagonistas originales que están emparejados con Rias suelen enamorarse de ella primero y se inclinan ante ella, por lo que normalmente dicen amo a Rias o vivo para servir a Rias. Mi personaje no era ninguna de esas cosas y, en cambio, hizo que ella se enamorara de él primero. Además, sus razones para enamorarse de él iban más allá de salvarla. Y que él la golpeara fue algo que agregué para todos los lectores que querían algo así. En cuanto al Lemon, pensé que podría agregarlo para que todos entiendan exactamente cuál es la posición de ambos. La relación de Shirou y Aika es simplemente de mutua informalidad y placer. Se preocupan por hacer lo que les resulta cómodo sin preocuparse por la moral o los compromisos. Esa también fue la primera vez que escribí un Lemon, y no planeo hacerlo a menudo, así que no esperen mucho. Finalmente, la última parte de este capítulo. Finalmente se ha revelado quién torturó a Shirou y le dio a él y a Mika sus cicatrices, además de matar a sus padres. La facción del viejo Satán. Siempre había planeado hacerlos a ellos porque, considerando que son tradicionalistas incondicionales en los caminos de los viejos demonios, tendría sentido que quisieran matar al linaje del cristiano más prominente de Japón. Además, los establece como enemigos más significativos para Shirou y Mika, especialmente Shalva. Hice que Azazel fuera quien los salvara en ese entonces, así como también que le revelara la verdad a Shirou porque me di cuenta de que, de todas las personas en el mundo sobrenatural, él es el que mejor trabaja detrás de escena, así que no fue nada difícil ponerlo en este papel. Sin embargo, cuando se trata de los padres de Shirou, al principio, quería darles una historia de fondo completa que fuera un capítulo completo, pero fue mucho más difícil juntarla de lo que pensaba. Tenía algunas ideas, pero no pude hacer que se unieran, así que decidí ir al grano y mostrarles lo que necesitaban ver. Ahora, la historia avanzará hacia el arco de la traición de la paz en el próximo capítulo, y será un arco salvaje. De todos modos, gracias por leer. Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres más, asegúrate de dejar una reseña. Si te gusta la historia, haz clic en seguir /favorito.
Si quieres una publicación anterior, no dudes en convertirte en mecenas y, como siempre, que tengas un día genial. Fin del capítulo 24.